Capítulo Lee. Llegó el día de la boda de Lydia, y Jane y Elizabeth se interesaron por ella. Probablemente más que ella misma. Se envió el coche a buscarlos a X, y volvería con ellos a la hora de comer. Jane y Elizabeth temían su llegada. Especialmente Jane, que suponía en Lydia los mismos sentimientos que a ella. La habrían embargado si hubiese sido la culpable, y se atormentaba pensando en lo que Lydia debía sufrir. 129. Llegaron. La familia estaba reunida en el saloncillo esperándolos. La sonrisa adornaba el rostro de la señora Bennet cuando el coche se detuvo frente a la puerta. Su marido estaba impenetrablemente serio, y sus hijas, alarmadas, ansiosas e inquietas. Se oyó la voz de Lydia en el vestíbulo, se abrió la puerta y la recién casada entró en la habitación. Su madre se levantó, la abrazó y le dio con entusiasmo la bienvenida, tendiéndole la mano a Wickham, que seguía a su mujer, deseándoles a ambos la mayor felicidad, con una presteza que demostraba su convicción de que sin duda serían felices. El recibimiento del señor Bennet, hacia quien se dirigieron luego, ya no fue tan cordial. Reafirmó su seriedad y apenas abrió los labios. La tranquilidad de la joven pareja era realmente suficiente para provocarle. A Elizabeth le daban vergüenza e incluso Jane estaba escandalizada. Lydia seguía siendo Lydia. Indómita, descarada, insensata, chillona y atrevida. Fue de hermana en hermana pidiéndoles que la felicitaran, y cuando al fin se sentaron todos, miró con avidez por toda la estancia, notando que había habido un pequeño cambio, y, soltando una carcajada, dijo que hacía un montón de tiempo que no estaba allí. Wickham no parecía menos contento que ella, pero sus modales seguían siendo tan agradables que si su modo de ser y su boda hubieran sido como debían, sus sonrisas y sus desenvueltos ademanes al reclamar el reconocimiento de su parentesco por parte de sus cuñadas, les habrían seducido a todas. Elizabeth nunca creyó que fuese capaz de tanta desfachatez, pero se sentó decidida a no fijar límites en adelante a la desvergüenza de un desvergonzado. Tanto Jane como ella estaban ruborizadas, pero las mejillas de los causantes de su turbación permanecían inmutables. No faltó la conversación. La novia y la madre hablaban sin respiro, y Wickham, que se sentó al lado de Elizabeth, comenzó a preguntar por sus conocidos de la vecindad con una alegría y buen humor, que ella no habría podido igualar en sus respuestas. Tanto Lydia como Wickham parecían tener unos recuerdos maravillosos. Recordaban todo lo pasado sin ningún pesar, y ella hablaba voluntariamente de cosas a las que sus hermanas no habrían hecho alusión por nada del mundo. Ya han pasado 3 meses desde que me fui, exclamó. Y parece que fue hace solo 15 días. Y, sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido? Dios mío. Cuando me fui no tenía ni idea de que cuando volviera iba a estar casada, aunque pensaba que sería divertidísimo que así fuese. Su padre alzó los ojos, Jane estaba angustiada, Elizabeth miró a Lydia significativamente, pero ella, que nunca veía ni oía lo que no le interesaba, continuó alegremente. Mamá, sabe la gente de por aquí que me he casado. Me temía que no, y por eso, cuando adelantamos el carruaje de William Goulding, quise que se enterase, bajé el cristal que quedaba a su lado y me quité el guante y apoyé la mano en el marco de la ventanilla para que me viese el anillo. Entonces le saludé y sonreí como si nada. Elizabeth no lo aguantó más. Se levantó y se fue a su cuarto y no bajó hasta oír que pasaban por el vestíbulo en dirección al comedor. Llegó a tiempo de ver cómo Lydia, pavoneándose, se colocaba en la mesa al lado derecho de su madre y le decía a su hermana mayor: Jane, ahora me corresponde a mí tu puesto. Tú pasas a segundo lugar. Porque yo soy una señora casada. No cabía suponer que el tiempo diese a Lydia aquella mesura de la que siempre había carecido. Su tranquilidad de espíritu y su desenfado iban en aumento. Estaba impaciente por ver a la señora Phillips, a los Lucas y a todos los demás vecinos, para oír cómo la llamaban, señora Wickham. Mientras tanto, después de comer, fue a enseñar su anillo de boda a la señora Gilia, las dos criadas, para presumir de casada. Bien, mamá, dijo cuando todos volvieron al saloncillo, ¿qué te parece? Mi marido no es encantador. Estoy segura de que todas mis hermanas me envidian, solo deseo que tengan la mitad de suerte que yo. Deberían ir a Brighton, es un sitio ideal para conseguir marido. Qué pena que no hayamos ido todos. Es verdad. Si yo mandase, habríamos ido. Lydia, querida mía, no me gusta nada que te vayas tan lejos. Tiene que ser así. 130. Oh, señor. Sí, no hay más remedio. Pero me gustará mucho. Tú, papá y mis hermanas tenéis que venir a vernos. Estaremos en Newcastle todo el invierno, y habrá seguramente algunos bailes. Procuraré conseguir buenas parejas para todas. Eso es lo que más me gustaría. Suspiró su madre. Y cuando regreséis, que se queden con nosotros 1 o 2 de mis hermanas, y estoy segura de que les habré encontrado marido antes de que acabe el invierno. Te agradezco la intención, repuso Elizabeth, pero no me gusta mucho que digamos tu manera de conseguir marido. Los invitados iban a estar en Longbourn 10 días solamente. Wickham había recibido su destino antes de salir de Londres y tenía que incorporarse a su regimiento dentro de una quincena. Nadie, excepto la señora Bennet, sentía que su estancia fuese tan corta. La mayor parte del tiempo se lo pasó en hacer visitas acompañada de su hija y en organizar fiestas en la casa. Las fiestas eran gratas a todos, evitar el círculo familiar era aún más deseable para los que pensaban que para los que no pensaban. El cariño de Wickham por Lydia era exactamente tal como Elizabeth se lo había imaginado, y muy distinto que el de Lydia por él. No necesitó Elizabeth más que observar un poco a su hermana para darse cuenta de que la fuga había obedecido más al amor de ella por él que al de él por ella. Se habría extrañado de que Wickham se hubiera fugado con una mujer hacia la que no sentía ninguna atracción especial, si no hubiese tenido por cierto que la mala
Situación en que se encontraba le había impuesto aquella acción, y no era él. Hombre, en semejante caso, para rehuir la oportunidad de tener una compañera. Lidia estaba loca por él, su querido Wickham, no se la caía de la boca, era el hombre más perfecto del mundo y todo lo que hacía estaba bien hecho. Aseguraba que a primeros de septiembre Wickham mataría más pájaros que nadie de la comarca. Una mañana, poco después de su llegada, mientras estaba sentada con sus hermanas mayores, Lidia le dijo a Elizabeth: creo que todavía no te he contado cómo fue mi boda. No estabas presente. Cuando se la expliqué a mamá y a las otras. No te interesa saberlo. Realmente, no contestó Elizabeth, no deberías hablar mucho de ese asunto. Ay, qué rara eres. Pero quiero contártelo. Ya sabes que nos casamos en San Clemente, porque el alojamiento de Wickham pertenecía a esa parroquia. Habíamos acordado estar todos allí a las 11. Mis tíos y yo teníamos que ir juntos y reunirnos con los demás en la iglesia. Bueno, llegó la mañana del lunes y yo estaba que no veía. ¿Sabes? Tenía un miedo de que pasara algo. Que lo echase todo a perder, me habría vuelto loca. Mientras me vestí, mi tía me estuvo predicando dale que dale como si me estuviera leyendo un sermón. Pero yo no escuché ni la 10ª parte de sus palabras porque, como puedes suponer, pensaba en mi querido Wickham, y en sí se pondría su traje azul para la boda. Bueno, desayunamos a las 10, como de costumbre. Yo creí que aquello no acabaría nunca, porque has de saber que los tíos estuvieron pesadísimos conmigo durante todo el tiempo que pasé con ellos. Créeme, no puse los pies fuera de casa en los 15 días, ni una fiesta, ninguna excursión, nada. La verdad es que Londres no estaba muy animado. Pero el Little Theatre estaba abierto. En cuanto llegó el coche a la puerta, mi tío tuvo que atender a aquel horrible señor Stone para cierto asunto. Y ya. Sabes que en cuanto se encuentran, la cosa va para largo. Bueno, yo tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, porque mi tío iba a ser el padrino, y si llegábamos después de la hora, ya no podríamos casarnos aquel día. Pero, afortunadamente, mi tío estuvo listo a los 2 minutos y salimos para la iglesia. Pero después me acordé de que si tío Gardner no hubiese podido ir a la boda, de todos modos no se habría suspendido, porque el señor Darcy podía haber ocupado su lugar. El señor Darcy, repitió Elizabeth con total asombro. Claro. Acompañaba a Wickham, ya sabes. Pero ay de mí, se me había olvidado. No debí decirlo. Se lo prometí fielmente. ¿Qué dirá Wickham? Era un secreto. Si era un secreto, dijo Jane, no digas ni una palabra más. Yo no quiero saberlo. 131. Naturalmente, añadió Elizabeth, a pesar de que se moría de curiosidad. No te preguntaremos nada. Gracias, dijo Lidia, porque si me preguntáis, os lo contaría todo y Wickham se enfadaría. Con semejante incentivo para sonsacarle, Elizabeth se abstuvo de hacerlo y, para huir de la tentación, se marchó. Pero ignorar aquello era imposible o, por lo menos, lo era no tratar de informarse. Darcy había asistido a la boda de Lidia. Tanto el hecho como sus protagonistas parecían precisamente los menos indicados para que Darcy se mezclase con ellos. Por su cabeza cruzaron rápidas y confusas conjeturas sobre lo que aquello significaba, pero ninguna le pareció aceptable. Las que más le complacían, porque enaltecían a Darcy, eran aparentemente improbables. No podía soportar tal incertidumbre, por lo que se apresuró y cogió una hoja de papel para escribir una breve carta a su tía pidiéndole le aclarase lo que a Lidia se le había escapado, si era compatible con el secreto del asunto. Ya comprenderás, añadía, que necesito saber por qué una persona que no tiene nada que ver con nosotros y que propiamente hablando es un extraño para nuestra familia, ha estado con vosotros en ese momento. Te suplico que me contestes a vuelta de correo y me lo expliques, a no ser que haya poderosas razones que impongan el secreto que Lidia dice, en cuyo caso tendré que tratar de resignarme con la ignorancia. Pero no lo haré, se dijo a sí misma al acabar la carta, y querida tía, si no me lo cuentas, me veré obligada a recurrir a tretas y estratagemas para averiguarlo. El delicado sentido del honor de Jane le impidió hablar a solas con Elizabeth. De lo que a Lidia se le había escapado. Elizabeth se alegró, aunque de esta manera, si sus pesquisas daban resultado, no podría tener un confidente. Capítulo LI. Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir inmediata respuesta a su carta. Corrió con ella al sotillo, donde había menos probabilidades de que la molestaran, se sentó en un banco y se preparó a ser feliz, pues la extensión de la carta la convenció de que no contenía una negativa. Gracechurch Street, 8 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta y voy a dedicar toda la mañana a contestarla, pues creo que en pocas palabras no podré decirte lo mucho que tengo que contarte. Debo confesar que me sorprendió tu pregunta, pues no la esperaba de ti. No te enfades, solo deseo que sepas que no creía que tales aclaraciones fueran necesarias por tu parte. Si no quieres entenderme. Perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo por la creencia de que eres parte interesada se ha permitido obrar como lo ha hecho. Pero por si efectivamente eres inocente y no sabes nada de nada, tendré que ser más explícita. El mismo día que llegué de Longbourn, tu tío había tenido una visita muy inesperada. El señor Darcy vino y estuvo encerrado con él varias horas. Cuando yo regresé, ya estaba todo arreglado, así que mi curiosidad no padeció tanto como la tuya. Darcy vino para decir a Gardner que había descubierto el escondite de Wickham y tu hermana, y que les había visto y hablado a los dos, a Wickham varias veces, a tu hermana una solamente. Por lo que puedo deducir, Darcy se fue de Devonshire al día siguiente de habernos ido nosotros y vino a Londres con la idea de buscarlos. El motivo que dio es que se reconocía culpable de que la infamia de Wickham no hubiese sido suficientemente conocida para impedir que una muchacha decente le amase o se confiara a él. Generosamente lo imputó todo a su ciego
Orgullo, diciendo que antes había juzgado indigno de él publicar sus asuntos privados. Su conducta hablaría por él. Por lo tanto creyó su deber intervenir y poner remedio a un mal que él mismo había ocasionado. Si tenía otro motivo. Estoy segura de que no era deshonroso. Había pasado varios días en la capital sin poder dar con 132. Ellos, pero tenía una pista que podía guiarle y que era más importante que todas las nuestras y que, además, fue otra de las razones que le impulsaron a venir a vernos. Parece ser que hay una señora, una tal señora Young, que tiempo atrás fue el aya de la señorita Darcy, y hubo que destituirla de su cargo por alguna causa censurable que él no nos dijo. Al separarse de la familia Darcy, la señora Young tomó una casa grande en Edwards Street y desde entonces se ganó la vida alquilando habitaciones. Darcy sabía que esa señora Young tenía estrechas relaciones con Wickham, y a ella acudió en busca de noticias. De este en cuanto llegó a la capital. Pero pasaron 2 o 3 días sin que pudiera obtener de dicha señora lo que necesitaba. Supongo que no quiso hablar hasta que le sobornaran, pues, en realidad, sabía desde el principio en dónde estaba su amigo. Wickham, en efecto, acudió a ella a su llegada a Londres, y si hubiese habido lugar en su casa, allí se habría alojado. Pero, al fin, nuestro buen amigo consiguió la dirección que buscaba. Estaban en la calle X. Vio a Wickham y luego quiso ver a Lidia. Nos confesó que su primer propósito era convencerla de que saliese de aquella desdichada situación y volviese al seno de su familia si se podía conseguir que la recibieran, y le ofreció su ayuda en todo lo que estuviera a su alcance. Pero encontró a Lidia absolutamente decidida a seguir tal como estaba. Su familia no le importaba un comino y rechazó la ayuda de Darcy, no quería oír hablar de abandonar a Wickham, estaba convencida de que se casarían alguna vez y le tenía sin cuidado saber cuándo. En vista de esto, Darcy pensó que lo único que había que hacer era facilitar y asegurar el matrimonio. En su primer diálogo con Wickham, vio que el matrimonio no entraba en los cálculos de este. Wickham confesó que se había visto obligado a abandonar el regimiento. Debido a ciertas deudas de honor que le apremiaban, no tuvo el menor escrúpulo en echar la culpa a la locura de Lidia todas las desdichadas consecuencias de la huida. Dijo que renunciaría inmediatamente a su empleo, y en cuanto al porvenir, no sabía qué iba a ser de él, debía irse a alguna parte, pero no sabía dónde y reconoció que no tenía dónde caerse muerto. El señor Darcy le preguntó por qué no se había casado con tu hermana en el acto. Aunque el señor Bennet no debía de ser muy rico, algo podría hacer por él y su situación mejoraría con el matrimonio. Pero por la contestación que dio Wickham, Darcy comprendió que todavía acariciaba la esperanza de conseguir una fortuna más sólida casándose con otra muchacha en algún otro país. No obstante, y dadas las circunstancias en que se hallaba, no parecía muy reacio a la tentación de obtener una solución inmediata. Se entrevistaron repetidas veces porque había muchas cosas que discutir. Wickham, desde luego, necesitaba mucho más de lo que podía dársele, pero al fin se prestó a ser razonable. Cuando todo estuvo convenido entre ellos, lo primero que hizo el señor Darcy fue informar a tu tío, por lo cual vino a Gracechurch Street por vez primera, la tarde anterior a mi llegada. Pero no pudo ver a Gardner. Darcy averiguó que tu padre seguía aún en nuestra casa, pero que iba a marcharse al día siguiente. No creyó que tu padre fuese persona más a propósito que tu tío para tratar del asunto, y entonces aplazó su visita hasta que tu padre se hubo ido. No dejó su nombre, y al otro día supimos únicamente que había venido un caballero por una cuestión de negocios. El sábado volvió. Tu padre se había marchado y tu tío estaba en casa. ¿Cómo? He dicho antes, hablaron largo rato los dos. El domingo volvieron a reunirse y entonces le vi yo también. Hasta el lunes. No estuvo todo decidido, y entonces fue cuando se mandó al propio a Longbourn. Pero nuestro visitante se mostró muy obstinado, te aseguro. Elizabeth, que la obstinación es el verdadero defecto de su carácter. Le han acusado de muchas faltas en varias ocasiones, pero esa es la única verdadera. Todo lo quiso hacer él por su cuenta, a pesar de que tu tío, y no lo digo para que me lo agradezcas, así que te ruego no hables de ello, lo habría arreglado. Todo al instante. Discutieron los dos mucho tiempo, mucho más de lo que merecían él caballero y la señorita en cuestión. Pero al cabo tu tío se vio obligado a ceder. Y en lugar de permitirle que fuese útil a su sobrina, le redujo a aparentarlo. Únicamente, por más disgusto que esto le causara a tu tío. Así es que me figuro que tu carta de esta mañana le ha proporcionado un gran placer al darle la oportunidad de confesar la verdad y quitarse los méritos que se deben a otro. Pero te suplico que no lo divulgues y que, como máximo, no se lo digas. Más que a Jane. Me imagino que sabrás lo que se ha hecho por esos jóvenes. Se han pagado las deudas de Wickham, que ascienden, según creo, a muchísimo más de 1000 libras, se han fijado otras 1000 para aumentar la dote de Lidia, y se le ha conseguido a él un empleo. Según Darcy, las razones por las cuales les ha hecho 133. Todo esto son únicamente las que te he dicho antes, por su reserva no se supo quién era Wickham y se le recibió y consideró de modo que no merecía. Puede que haya algo de verdad en esto, aunque yo no dudo que ni la reserva de Darcy ni la de nadie tenga nada que ver en el asunto. Pero a pesar de sus bonitas palabras, mi querida Elizabeth, puedes estar segura de que tu tío jamás habría cedido a no haberle creído movido por otro interés. Cuando todo estuvo resuelto, el señor Darcy regresó junto a sus amigos que seguían en Pemberley, pero prometió volver a Londres para la boda y para liquidar las gestiones monetarias. Creo que ya te lo he contado todo. Si es cierto lo que dices, este relato te habrá de sorprender muchísimo, pero me figuro que no te disgustará. Lidia vino a casa y Wickham tuvo constante acceso a ella. Él era el mismo que conocí en Hertfordshire, pero no te diría lo mucho que me desagradó la conducta de Lidia durante su permanencia en nuestra casa. Si no fuera porque la carta de Jane del miércoles me dio a entender que al llegar a Longbourn se portó exactamente igual, por lo que no habrá de
extrañarte lo que ahora cuento. Le hablé muchas veces con toda seriedad, haciéndole ver la desgracia que había acarreado a su familia, pero si me oyó. Sería por casualidad, porque estoy convencida de que ni siquiera me escuchaba. Hubo veces en que llegó a irritarme, pero me acordaba de mis queridas Elizabeth y Jane y me revestía de paciencia. El señor Darcy volvió puntualmente y, como Lydia os dijo, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente. Se disponía a salir de Londres el miércoles o el jueves. Te enojarás conmigo, querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para decirte lo que nunca me habría atrevido a decirte antes, y es lo mucho que me gusta Darcy. Su conducta con nosotros ha sido tan agradable en todo como cuando estábamos en Devonshire. Su inteligencia, sus opiniones, todo me agrada. No le falta más que un poco de viveza, y eso. Si se casa juiciosamente, su mujer se lo enseñará. Me parece que disimula. Muy bien, apenas pronunció tu nombre. Pero se ve que el disimulo está de moda. Te ruego que me perdones si he estado muy suspicaz, o por lo menos no me castigues hasta el punto de excluirme de Pemberley. No seré feliz del todo. Hasta que no haya dado la vuelta completa a la finca. Un faetón bajo con un buen par de jacas sería lo ideal. No puedo escribirte más. Los niños me están llamando desde hace media hora. Tuya afectísima. M. Gardner. El contenido de esta carta dejó a Elizabeth en una conmoción en la que no sé podía determinar si tomaba mayor parte el placer o la pena. Las vagas sospechas que en su incertidumbre sobre el papel de Darcy en la boda de su hermana había concebido, sin osar alentarlas porque implicaban alardes de bondad demasiado grandes para ser posibles, y temiendo que fueran ciertas. Por la humillación que la gratitud impondría, quedaban, pues, confirmadas. Darcy había ido detrás de ellos expresamente, había asumido toda la molestia y mortificación inherentes a aquella búsqueda, imploró a una mujer a la que debía detestar y se vio obligado a tratar con frecuencia, a persuadir y a la postre sobornar, al hombre que más deseaba evitar y cuyo solo nombre le horrorizaba pronunciar. Todo lo había hecho para salvar a una muchacha que nada debía de importarle y por quien no podía sentir ninguna estimación. El corazón le decía a Elizabeth que lo había hecho por ella, pero otras consideraciones reprimían esta esperanza y pronto se dio cuenta de que halagaba su vanidad al pretender explicar el hecho de esa manera, pues Darcy no podía sentir ningún afecto por una mujer que le había rechazado y, si lo sentía, no sería capaz de sobreponerse a un sentimiento tan natural como el de emparentar con Wickham. Darcy, cuñado de Wickham. El más elemental orgullo tenía que rebelarse contra ese vínculo. Verdad es que Darcy había hecho tanto que Elizabeth estaba confundida, pero dio una razón muy verosímil. No era ningún disparate pensar que Darcy creyese haber obrado mal, era generoso y tenía medios para demostrarlo, y aunque Elizabeth se resistía a admitir que hubiese sido ella el móvil principal, cabía suponer que un resto de interés por ella había contribuido a sus gestiones en un asunto que comprometía la paz de su espíritu. Era muy penoso quedar obligados de tal forma a una persona a la que nunca podrían pagar lo que había hecho. Le debían la salvación y la reputación de Lydia. Cuánto le dolieron a Elizabeth. Su ingratitud y las insolentes palabras que le había dirigido. Estaba avergonzada de sí misma, pero orgullosa de él, orgullosa de que se hubiera portado tan compasivo y noblemente. Leyó una y otra vez los elogios que le tributaba su tía, y aunque no le parecieron suficientes, le complacieron. 134. Daba un gran placer, aunque también la entristecía pensar que sus tíos creían que entre Darcy y ella subsistía afecto y confianza. Se levantó de su asiento y salió de su meditación al notar que alguien se aproximaba, y antes de que pudiera alcanzar otro sendero, Wickham la abordó. Temo interrumpir tu solitario paseo, querida hermana, le dijo poniéndose a su lado. Así es, en efecto, replicó con una sonrisa, pero no quiere decir que la interrupción me moleste. Sentiría molestarte. Nosotros hemos sido siempre buenos amigos. Y ahora somos algo más. Cierto. Y los demás han salido. No sé. La señora Bennet y Lydia se han ido en coche a Meritan. Me han dicho tus tíos, querida hermana, que has estado en Pemberley. Elizabeth contestó afirmativamente. Te envidio ese placer, y si me fuera posible pasaría por allí de camino a Newcastle. Supongo que verías a la anciana ama de llaves. Pobre señora Reynolds. Cuánto me quería. Pero me figuro que no me nombraría delante de vosotros. Sí, te nombró. ¿Y qué dijo? Que habías entrado en el ejército y que andabas en malos pasos. Ya sabes. Que a tanta distancia las cosas se desfiguran. Claro, contestó él mordiéndose los labios. Elizabeth creyó haberle callado, pero Wickham dijo enseguida, me sorprendió ver a Darcy el mes pasado en la capital. Nos encontramos varias veces. Me gustaría saber qué estaba haciendo en Londres. Puede que preparase su matrimonio con la señorita de Bourke, dijo Elizabeth. Debe de ser algo especial para que esté en Londres en esta época del año. Indudablemente. ¿Le viste cuando estuviste en Lambton? Creo que los Gardner me dijeron que sí. Efectivamente, nos presentó a su hermana. ¿Y te gustó? Muchísimo. Es verdad que he oído decir que en estos 2 últimos años ha mejorado extraordinariamente. La última vez que la vi no prometía mucho. Me alegro de que te gustase. Espero que le vaya bien. Le irá bien. Ha pasado ya la edad más difícil. Pasaste por el pueblo de Kimpton. No me acuerdo. Te lo digo, porque esa es la rectoría que debía haber tenido yo. Es un lugar delicioso. ¿Y qué casa parroquial tan excelente tiene? Me habría convenido desde todos los puntos de vista. Te habría gustado componer sermones. Muchísimo. Lo habría tomado como una parte de mis obligaciones y pronto no me habría costado ningún esfuerzo. No puedo quejarme, pero no hay duda de que eso habría sido lo mejor para mí. La quietud y el retiro de semejante vida habrían colmado todos mis anhelos.
Pero no pudo ser. Le oíste a Darcy mencionar ese tema cuando estuviste en Kent. 135. Supe de fuentes fidedignas que la parroquia se te legó solo. Condicionalmente y a la voluntad del actual señor de Pemberley. ¿Eso te ha dicho? Sí, algo de eso había, así te lo conté la primera vez, ¿te acuerdas? También oí decir que hubo un tiempo en que el componer sermones no te parecía tan agradable como ahora, que entonces declaraste tu intención de no ordenarte nunca, y que el asunto se liquidó de acuerdo contigo. Sí, es cierto. Debes recordar lo que te dije acerca de eso cuando hablamos. De ello la primera vez. Estaba ya casi a la puerta de la casa, pues Elizabeth había seguido paseando. Para quitárselo de encima. Por consideración a su hermana no quiso provocarle y solo le dijo con una sonrisa. Vamos, Wickham, somos hermanos. No discutamos por el pasado. Espero que de ahora en adelante no tengamos por qué discutir. Le dio la mano y él se la besó con afectuosa galantería, aunque no sabía qué cara poner, y entraron en la casa. Capítulo LII. Wickham quedó tan escarmentado con aquella conversación que nunca volvió a exponerse, ni a provocar a su querida hermana Elizabeth a reanudarla. Y ella se alegró de haber dicho lo suficiente para que no mencionase el tema más. Llegó el día de la partida del joven matrimonio, y la señora Bennet se vio forzada a una separación que al parecer iba a durar un año, por lo menos, ya que de ningún modo entraba en los cálculos del señor Bennet el que fuesen todos a Newcastle. Oh, señor. No lo sé. ¿Acaso tardaremos 2 o 3 años? Escríbeme muy a menudo, querida. Tan a menudo como pueda. Pero ya sabes que las mujeres casadas no disponemos de mucho tiempo para escribir. Mis hermanas sí podrán escribirme, no tendrán otra cosa que hacer. El adiós de Wickham fue mucho más cariñoso que el de su mujer. Sonrió. Estuvo muy agradable y dijo cosas encantadoras. Es un joven muy fino, dijo el señor Bennet en cuanto se habían ido. No. He visto nunca otro igual. Es una máquina de sonrisas y nos hace la pelota. Todos. Estoy orgullosísimo de él. Desafío al mismo Sir William Lucas a que consiga un yerno más valioso. La pérdida de su hija sumió en la tristeza a la señora Bennet por varios días. Muchas veces pienso, decía, que no hay nada peor que separarse de las personas queridas. Se queda una tan desamparada sin ellas. Pues ya ves, esa es una consecuencia de casar a las hijas, observó Elizabeth. Te hará más feliz que las otras 4 sigamos solteras. No es eso. Lidia no me abandona porque se haya casado, sino porque el regimiento de su marido está lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habría marchado tan pronto. Pero el desaliento que este suceso le causó se alivió enseguida y su mente empezó a funcionar de nuevo con gran agitación ante la serie de noticias que circulaban por aquel entonces. El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de preparar la llegada de su amo, que iba a tener lugar dentro de 2 o Convent, para dedicarse a la caceta. 3 días, para dedicarse a la caza durante unas semanas. La señora Bennet estaba nerviosísima. Miraba durante unas semanas, en Inglaterra la caza del faisán empieza el Z de octubre y Janie sonreía y sacudía la cabeza alternativamente. Termina a finales de enero. La caza de la perdiz comienza el I de septiembre. 136. Bueno, con que viene el señor Bingley, hermana. Pues fue la señora Phillips la primera en darle la noticia. Pues mejor. Aunque no me importa. Tú sabes que nada tenemos que ver con él y que no quiero volver a verlo. Si quiere venir a Netherfield, que venga. Y quién sabe lo que puede pasar. Pero no nos importa. Ya sabes que hace tiempo acordamos no volver a decir palabra de esto. Es cierto que viene. Puedes estar segura, respondió la otra, porque la señora Nichols estuvo en Meritan ayer tarde, la vi pasar y salí dispuesta a saber la verdad. Ella me dijo que sí, que su amo llegaba. Vendrá el jueves a más tardar, puede que llegue el miércoles. La señora Nichols me dijo que iba a la carnicería a encargar carne para el miércoles y llevaba 3 pares de patos listos para matar. Al saber la noticia, Jane mudó de color. Hacía meses que entre ella y Elizabeth no se hablaba de Bingley, pero ahora, en cuanto estuvieron solas, le dijo: he notado, Elizabeth, que cuando mi tía comentaba la noticia del día, me estabas mirando. Ya sé que pareció que me dio apuro, pero no te figures que era por alguna tontería. Me quedé confusa un momento porque me di cuenta de que me estaríais observando. Te aseguro que la noticia no me da tristeza ni gusto. De una cosa me alegro, de que viene solo, porque así lo veremos menos. No es que tenga miedo por mí, pero temo los comentarios de la gente. Elizabeth no sabía qué pensar. Si no le hubiera visto en Devonshire, habría podido creer que venía tan solo por el citado motivo, pero no dudaba de que aún amaba a Jane, y hasta se arriesgaba a pensar que venía con la aprobación de su amigo, o que se había atrevido incluso a venir sin ella. Es duro, pensaba a veces, que este pobre hombre no pueda venir a una casa que ha alquilado legalmente sin levantar todas estas cábalas. Yo le dejaré en paz. A pesar de lo que su hermana decía y creía de buena fe, Elizabeth pudo notar que la expectativa de la llegada de Bingley le afectaba. Estaba distinta y más turbada que de costumbre. El tema del que habían discutido sus padres acaloradamente hacía un año surgió ahora de nuevo. Querido mío, supongo que en cuanto llegue el señor Bingley irás a visitarle. No y no. Me obligaste a hacerlo el año pasado, prometiéndome que se iba a casar con una de mis hijas. Pero todo acabó en agua de borrajas, y no quiero volver a hacer semejante paripé como un tonto. Su mujer le observó lo absolutamente necesaria que sería aquella atención por parte de todos los señores de la vecindad en cuanto Bingley llegase a Netherfield. Es una etiqueta que me revienta, repuso el señor Bennet. Si quiere nuestra compañía, que la busque, ya sabe dónde vivimos. No puedo perder el tiempo corriendo detrás de los vecinos cada vez que se van y vuelven. Bueno, será muy feo que no le visites, pero eso no me impedirá invitarle a comer. Vamos a tener en breve a la mesa a la señora Long y a los Goulding, y
Como contándonos a nosotros seremos 13, habrá justamente un lugar para él. Consolada con esta decisión, quedó perfectamente dispuesta a soportarla descortesía de su esposo, aunque le molestara enormemente que, con tal motivo, todos los vecinos viesen a Bingley antes que ellos. Al acercarse el día de la llegada, Jane dijo: a pesar de todo, empiezo a sentir que venga. No me importaría nada y le veré con la mayor indiferencia, pero no puedo resistir oír hablar de él. Perpetuamente. Mi madre lo hace con la mejor intención, pero no sabe, ni sabe nadie, el sufrimiento que me causa. No seré feliz hasta que Bingley se haya ido de Netherfield. Querría decirte algo para consolarte, contestó Elizabeth, pero no puedo. Debes comprenderlo. Y la normal satisfacción de recomendar paciencia a los que sufren me está vedada porque a ti nunca te falta. Bingley llegó. La señora Bennet trató de obtener con ayuda de las criadas las primeras noticias, para aumentar la ansiedad y el mal humor que la consumían. Contaba los días que debían transcurrir para Austen Jane. Orgullo y prejuicio. 137. Invitarle, ya que no abrigaba esperanzas de verlo antes. Pero a la tercera mañana de la llegada de Bingley al condado, desde la ventana de su vestidor, le vio que entraba por la verja a caballo y se dirigía hacia la casa. Llamó al punto a sus hijas para que compartieran su gozo. Jane se negó a dejar su lugar junto a la mesa. Pero Elizabeth, para complacer a su madre, se acercó a la ventana, miró y vio que Bingley entraba con Darcy, y se volvió a sentar al lado de su hermana. Mamá, viene otro caballero con él, dijo Catherine. ¿Quién será? Supongo que algún conocido suyo, querida, no le conozco. Oh, exclamó Catherine. Parece aquel señor que antes estaba con él. El señor. ¿Cómo se llama? Aquel señor alto y orgulloso. Santo Dios. El señor Darcy. Pues sí, es él. Bueno, cualquier amigo de él. Señor Bingley será siempre bienvenido a esta casa, si no fuera por eso. No puedo verle ni en pintura. Jane miró a Elizabeth con asombro e interés. Sabía muy poco de su encuentro en Devonshire y, por consiguiente, comprendía el horror que había de causarle a su hermana ver a Darcy casi por primera vez después de la carta aclaratoria. Las dos hermanas estaban bastante intranquilas, cada una sufría por la otra, y como es natural, por sí misma. Entretanto la madre seguía perorando sobre su odio a Darcy y sobre su decisión de estar cortés con él. Solo por consideración a Bingley. Ninguna de las chicas la escuchaba. Elizabeth estaba inquieta por algo que Jane no podía sospechar, pues nunca se había atrevido a mostrarle la carta de la señora Gardner, ni a revelarle el cambio de sus sentimientos por Darcy. Para Jane, Darcy no era más que él. Hombre cuyas proposiciones había rechazado Elizabeth y cuyos méritos menospreciaba. Pero para Elizabeth, Darcy era el hombre a quien su familia debía el mayor de los favores, y a quien ella miraba con un interés, si no tan tierno, por lo menos tan razonable y justo como el que Jane sentía por Bingley. Su asombro ante la venida de Darcy a Netherfield, a Longbourn, buscándola de nuevo voluntariamente, era casi igual al que experimentó al verlo tan cambiado en Devonshire. El color, que había desaparecido de su semblante, acudió enseguida violentamente a sus mejillas, y una sonrisa de placer dio brillo a sus ojos al pensar que el cariño y los deseos de Darcy seguían siendo los mismos. Pero no quería darlo por seguro. Primero veré cómo se comporta, se dijo, y luego Dios dirá si puedo tener esperanzas. Se puso a trabajar atentamente y se esforzó por mantener la calma. No osaba levantar los ojos, hasta que su creciente curiosidad le hizo mirar a su hermana. Cuando la criada fue a abrir la puerta, Jane estaba más pálida que de costumbre, pero más sosegada de lo que Elizabeth hubiese creído. Cuando entraron los dos caballeros, enrojeció, pero los recibió con bastante tranquilidad, y sin dar ninguna muestra de resentimiento ni de innecesaria complacencia. Elizabeth habló a los dos jóvenes lo menos que la educación permitía, y se dedicó a abordar con más aplicación que nunca. Solo se aventuró a dirigir una mirada a Darcy. Este estaba tan serio como siempre, y a ella se le antojó que se parecía más al Darcy que había conocido en Hertfordshire que al que había visto en Pemberley. Pero quizá en presencia de su madre no se sentía igual que en presencia de sus tíos. Era una suposición dolorosa, pero no improbable. Miró también un instante a Bingley, y le pareció que estaba contento y cohibido a la vez. La señora Bennet le recibió con unos aspavientos que dejaron avergonzadas a sus dos hijas, especialmente por el contraste con su fría y ceremoniosa manera de saludar y tratar a Darcy. Particularmente Elizabeth, sabiendo que su madre le debía a Darcy la salvación de su hija predilecta de tan irremediable infamia, se entristeció profundamente por aquella grosería. Darcy preguntó cómo estaban los señores Gardner, y Elizabeth le contestó con cierta turbación. Después, apenas dijo nada. No estaba sentado al lado de Elizabeth, y acaso se debía a esto su silencio, pero no estaba así en Devonshire. Allí, cuando no podía hablarle a ella, hablaba con sus amigos, pero ahora pasaron varios minutos sin que se le oyera la voz, y cuando Elizabeth, incapaz de contener su curiosidad, alzaba la vista hacia él, le encontraba con más frecuencia mirando a Jane que a ella, y a menudo mirando solo al suelo. Parecía más pensativo y menos deseoso de agradar que en su último encuentro. Elizabeth estaba decepcionada y disgustada consigo misma por ello. 138. ¿Cómo pude imaginarme que estuviese de otro modo?, se decía. Ni siquiera sé por qué ha venido aquí. No tenía humor para hablar con nadie más que con él, pero le faltaba valor para dirigirle la palabra. Le preguntó por su hermana, pero ya no supo más qué decirle. Mucho tiempo ha pasado, señor Bingley, desde que se fue usted, dijo la señora Bennet. Efectivamente, dijo Bingley. Empezaba a temer, continuó ella, que ya no volvería. La gente dice que por San Miguel piensa usted abandonar esta comarca, pero espero que no sea cierto. Han ocurrido muchas cosas en la vecindad desde que usted se fue. La
Señorita Lucas se casó y está establecida en Hansfeld, y también se casó una de mis hijas. Supongo que lo habrá usted sabido, seguramente lo habrá leído. En los periódicos. Salió en el Times y en el Courier, solo que no estaba bien redactado. Decía. Solamente, el caballero George Wickham contrajo matrimonio con la señorita Lydia Bennet, sin mencionar a su padre ni decir dónde vivía la novia ni nada. La gacetilla debió de ser obra de mi hermano Gardner, y no comprendo cómo pudo hacer una cosa tan desabrida. ¿Lo vio usted? Bingley respondió que sí y la felicitó. Elizabeth no se atrevía a levantar los ojos y no pudo ver qué cara ponía Darcy. Es delicioso tener una hija bien casada, siguió diciendo, pero al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro que se me haya ido tan lejos. Se han trasladado a Newcastle, que cae muy al norte, según creo, y allí estarán no sé cuánto tiempo. El regimiento de mi yerno está destinado allí, porque habrán usted oído decir que ha dejado la guarnición del condado y que se ha pasado a los regulares. Gracias a Dios tiene todavía algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece. Elizabeth, sabiendo que esto iba dirigido a Darcy, sintió tanta vergüenza que apenas podía sostenerse en la silla. Sin embargo, hizo un supremo esfuerzo para hablar y preguntó a Bingley si pensaba permanecer mucho tiempo en el campo. Él respondió que unas semanas. Cuando haya matado usted todos sus pájaros, señor Bingley, dijo la señora Bennet, venga y mate todos los que quiera en la propiedad de mi esposo. Estoy segura que tendrá mucho gusto en ello y de que le reservará sus mejores nidadas. El malestar de Elizabeth aumentó con tan innecesaria y oficiosa atención. No le cabía la menor duda de que todas aquellas ilusiones que renacían después de un año acabarían otra vez del mismo modo. Pensó que años enteros de felicidad no podrían compensarle a ella y a Jane de aquellos momentos de penosa confusión. No deseo más que una cosa, se dijo, y es no volver a ver a ninguno de estos dos hombres. Todo el placer que pueda proporcionar su compañía no basta para compensar esta vergüenza. Ojalá no tuviera que volver a encontrármelos nunca. Pero aquella desdicha que no podrían compensar años enteros de felicidad, se atenuó poco después al observar que la belleza de su hermana volvía a despertar la admiración de su antiguo enamorado. Al principio Bingley habló muy poco con Jane, pero a cada instante parecía más prendado de ella. La encontraba tan hermosa como el año anterior, tan sensible y tan afable. Aunque no tan habladora. Jane deseaba que no se le notase ninguna variación. Y creía que hablaba como siempre, pero su mente estaba tan ocupada que a veces no se daba cuenta de su silencio. Cuando los caballeros se levantaron para irse, la señora Bennet no olvidó su proyectada invitación. Los dos jóvenes aceptaron y se acordó que cenarían en Longbourn dentro de pocos días. Me debía una visita, señor Bingley, añadió la señora Bennet, pues cuando se fue usted a la capital el último invierno, me prometió comer en familia con nosotros en cuanto regresara. Ya ve que no lo he olvidado. Estaba muy disgustada porque no volvió usted para cumplir su compromiso. Bingley pareció un poco desconcertado por esa reflexión, y dijo que lo sentía mucho, pero que sus asuntos le habían retenido. Darcy y él se marcharon. La señora Bennet había estado a punto de invitarles a comer aquel mismo día. Pero a pesar de que siempre se comía bien en su casa, no creía que 2 platos fuesen de ningún modo suficientes para un Austen Jane, orgullo y prejuicio. 139. Hombre que le inspiraba tan ambiciosos proyectos, ni para satisfacer el apetito. Y el orgullo de otro que tenía 10.000 libras al año de renta. Capítulo LIV. En cuanto se marcharon, Elizabeth salió a pasear para recobrar el ánimo. Mejor dicho, para meditar la causa que le había hecho perderlo. La conducta de Darcy la tenía asombrada y enojada. Porque vino, se decía, para estar en silencio, serio e indiferente. No podía explicárselo de modo satisfactorio. Si pudo estar amable y complaciente con mis tíos en Londres, ¿por qué no conmigo? Si me temía, ¿por qué vino? Y si ya no le importó nada, ¿por qué estuvo tan callado? ¡Qué hombre más irritante! No quiero pensar más en él. Involuntariamente mantuvo esta resolución durante un rato, porque se le acercó su hermana, cuyo alegre aspecto demostraba que estaba más satisfecha de la visita que ella. Ahora, le dijo, pasado este primer encuentro, me siento completamente tranquila. Sé que soy fuerte y que ya no me azoraré delante de él. Me alegro de que venga a comer el martes, porque así se verá que nos tratamos simplemente como amigos indiferentes. Sí, muy indiferentes, contestó Elizabeth riéndose. Oh, Jane. Ten cuidado. Lizzie, querida, no vas a creer que soy tan débil como para correr ningún peligro. Creo que estás en uno muy grande, porque él te ama como siempre. No volvieron a ver a Bingley hasta el martes, y, entre tanto, la señora Bennet se entregó a todos los venturosos planes que la alegría y la constante dulzura del caballero habían hecho revivir en media hora de visita. El martes se congregó en Longbourn un numeroso grupo de gente y los señores que con más ansias eran esperados llegaron con toda puntualidad. Cuando entraron en el comedor, Elizabeth observó atentamente a Bingley para ver si ocupaba el lugar que siempre le había tocado en anteriores comidas al lado de su hermana. Su prudente madre, pensando lo mismo, se guardó mucho de invitarle a que tomase asiento a su lado. Bingley pareció dudar, pero Jane acertó a mirar sonriente a su alrededor y la cosa quedó decidida. Bingley se sentó al lado de Jane. Elizabeth, con triunfal satisfacción, miró a Darcy. Este sostuvo la mirada con noble indiferencia. Elizabeth habría imaginado que Bingley había obtenido ya permiso de su amigo para disfrutar de su felicidad si no hubiese sorprendido los ojos de este vueltos también hacia Darcy, con una expresión risueña, pero de alarma. La conducta de Bingley con Jane durante la comida reveló la admiración que sentía por ella, y aunque era más circunspecta que antes, Elizabeth se quedó convencida de que si solo dependiese de él, su dicha y la de Jane quedaría pronto asegurada. A pesar de que no se atrevía a confiar en el resultado, Elizabeth se quedó muy satisfecha y se sintió todo lo animada que su mal humor le permitía.
Darcy estaba al otro lado de la mesa, sentado al lado de la señora Bennet, y Elizabeth comprendía lo poco grata que les era a los dos. Semejante colocación, y lo poco ventajosa que resultaba para nadie. No. Estaba lo bastante cerca para oír lo que decían, pero pudo observar que casi no se hablaban y lo fríos y ceremoniosos que eran sus modales cuando lo hacían. Esta antipatía de su madre por Darcy le hizo más penoso a Elizabeth. El recuerdo de lo que todos le debían, y había momentos en que habría dado cualquier cosa por poder decir que su bondad no era desconocida ni inapreciada por toda la familia. Esperaba que la tarde le daría oportunidad de estar al lado de Darcy y que no acabaría la visita sin poder cambiar con él algo más que el sencillo saludo de la llegada. Estaba tan ansiosa y desasosegada que mientras esperaba en él salón la entrada de los caballeros, su desazón casi la puso de mal talante. De la presencia de Darcy dependía para ella toda esperanza de placer en aquella tarde. Si no se dirige hacia mí, se decía, me daré por vencida. 140. Entraron los caballeros y pareció que Darcy iba a hacer lo que ella anhelaba. Pero desgraciadamente las señoras se habían agrupado alrededor de la mesa. En donde la señora Bennet preparaba el té y Elizabeth servía el café, estaban todas tan apiñadas que no quedaba ningún sitio libre a su lado ni lugar para otra silla. Al acercarse los caballeros, una de las muchachas se aproximó a Elizabeth y le dijo al oído: los hombres no vendrán a separarnos, ya lo tengo decidido, no nos hacen ninguna falta, ¿no es cierto? Darcy entonces se fue a otro lado de la estancia. Elizabeth le seguía con la vista y envidiaba a todos con quienes conversaba, apenas tenía paciencia para servir el café, y llegó a ponerse furiosa consigo misma por ser tan tonta. Un hombre al que he rechazado. Loca debo estar si espero que renazca su amor. No hay un solo hombre que no se rebelase contra la debilidad que supondría una segunda declaración a la misma mujer. No hay indignidad mayor para ellos. Se reanimó un poco al ver que Darcy venía a devolverle la taza de café, y ella aprovechó la oportunidad para preguntarle: ¿sigue su hermana en Pemberley? Sí, estará allí hasta las Navidades. ¿Y está sola? Se han ido ya todos sus amigos. Solo la acompaña la señora Annesley, los demás se han ido a Scarborough a pasar estas 3 semanas. A Elizabeth no se le ocurrió más que decir: pero si él hubiese querido hablar. Con qué placer le habría contestado. No obstante, se quedó a su lado unos minutos, en silencio, hasta que la muchacha de antes se puso a cuchichear con Elizabeth, y entonces él se retiró. Una vez quitado el servicio de té y puestas las mesas de juego, se levantaron todas las señoras. Elizabeth creyó entonces que podría estar con él, pero sus esperanzas rodaron por el suelo cuando vio que su madre se apoderaba de Darcy y le obligaba a sentarse a su mesa de whist. Elizabeth renunció ya a todas sus ilusiones. Toda la tarde estuvieron confinados en mesas diferentes, pero los ojos de Darcy se volvían tan a menudo donde ella estaba, que tanto el uno como el otro perdieron todas las partidas. La señora Bennet había proyectado que los 2 caballeros de Netherfield se quedaran a cenar, pero fueron los primeros en pedir su coche y no hubo manera de retenerlos. Bueno, niñas, dijo la madre en cuanto se hubieron ido todos, ¿qué me decís? A mi modo de ver, todo ha ido hoy a pedir de boca. La comida ha estado tan bien presentada como las mejores que he visto, el venado asado en su punto, y todo el mundo dijo que las ancas eran estupendas, la sopa 50 veces mejor que la que nos sirvieron la semana pasada en casa de los Lucas, y hasta el señor Darcy reconoció que las perdices estaban muy bien hechas, y eso que él debe de tener 2 o 3 cocineros franceses. Y, por otra parte, Jane querida, nunca estuviste más guapa que esta tarde, la señora Long lo afirmó cuando yo le pregunté su parecer. ¿Y qué crees que me dijo? Además: oh, señora Bennet, por fin la tendremos en Netherfield. Así lo dijo. Opino que la señora Long es la mejor persona del mundo, y sus sobrinas son unas muchachas muy bien educadas y no son feas del todo, me gustan mucho. Total, que la señora Bennet estaba de magnífico humor. Se había fijado lo bastante en la conducta de Bingley para con Jane para convencerse de que al fin lo iba a conseguir. Estaba tan excitada y sus fantasías sobre el gran porvenir que esperaba a su familia fueron tan lejos de lo razonable, que se disgustó muchísimo al ver que Bingley no se presentaba al día siguiente para declararse. Ha sido un día muy agradable, dijo Jane a Elizabeth. Qué selecta y qué cordial fue la fiesta. Espero que se repita. Elizabeth se sonrió. No te rías. Me duele que seas así, Lizzie. Te aseguro que ahora he aprendido a disfrutar de su conversación y que no veo en él más que un muchacho inteligente y amable. Me encanta su proceder y no obstan Jane. Orgullo y prejuicio. 141. Me importa que jamás haya pensado en mí. Solo encuentro que su trato es dulce y más atento que el de ningún otro hombre. Eres cruel, contestó su hermana. No me dejas sonreír y me estás provocando a hacerlo a cada momento. Qué difícil es que te crean en algunos casos. Y qué imposible en otros. ¿Por qué te empeñas en convencerme de que siento más de lo que confieso? No sabría qué contestarte. A todos nos gusta dar lecciones, pero solo enseñamos lo que no merece la pena saber. Perdóname, pero si persistes en tu indiferencia, es mejor que yo no sea tu confidente. Capítulo LV. Pocos días después de aquella visita, Bingley volvió a Longbourn, solo. Su amigo se había ido a Londres por la mañana, pero iba a regresar dentro de 10 días. Pasó con ellas 1 hora, y estuvo de excelente humor. La señora Bennet le invitó a comer. Bingley dijo que lo sentía, pero que estaba convidado en otro sitio. La próxima vez que venga, repuso la señora Bennet, espero que tengamos más suerte. Tendré mucho gusto, respondió Bingley. Y añadió que, si se lo permitían, aprovecharía cualquier oportunidad para visitarles. ¿Puede usted venir mañana? Bingley dijo que sí, pues no tenía ningún compromiso para el día siguiente. Llegó tan temprano que ninguna de las señoras estaba vestida. La señora Bennet corrió al cuarto de sus hijas, en bata y a medio peinar, exclamando: Jane, querida, date prisa y ve abajo.
Ha venido el señor Bingley. Es él. Sin duda. Ven, Sara. Anda enseguida a ayudar a vestirse a la señorita Jane. No te preocupes del peinado de la señorita Elizabeth. Bajaremos en cuanto podamos, dijo Jane, pero me parece que Catherine está más adelantada que nosotras, porque subió hace media hora. Mira con lo que sales. ¿Qué tiene que ver en esto, Catherine? Tú eres la que debe bajar enseguida. ¿Dónde está tu corsé? Pero cuando su madre había salido, Jane no quiso bajar sin alguna de sus hermanas. Por la tarde, la madre volvió a intentar que Bingley se quedara a solas con Jane. Después del té, el señor Bennet se retiró a su biblioteca como de costumbre, y Mary subió a tocar el piano. Habiendo desaparecido 2 de los 5 obstáculos, la señora Bennet se puso a mirar y a hacer señas y guiños a Elizabeth y a Catherine sin que ellas lo notaran. Catherine lo advirtió antes que Elizabeth y preguntó con toda inocencia. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me hace señas? ¿Qué quieres que haga? Nada, niña, nada. No te hacía ninguna seña. Siguió sentada 5 minutos más, pero era incapaz de desperdiciar una ocasión tan preciosa. Se levantó de pronto y le dijo a Catherine. Ven, cariño. Tengo que hablar contigo. Y se la llevó de la habitación. Jane miró al instante a Elizabeth denotando su pesar por aquella salida tan premeditada y pidiéndole que no se fuera. 142. Pero a los pocos minutos la señora Bennet abrió la puerta y le dijo a Elizabeth. Ven, querida. Tengo que hablarte. Elizabeth no tuvo más remedio que salir. Dejémoslos solos, ¿entiendes? Le dijo su madre en el vestíbulo. Catherine y yo nos vamos arriba a mi cuarto. Elizabeth no se atrevió a discutir con su madre, pero se quedó en el vestíbulo. Hasta que la vio desaparecer con Catherine, y entonces volvió al salón. Los planes de la señora Bennet no se realizaron aquel día. Bingley era un modelo de gentileza, pero no el novio declarado de su hija. Su soltura y su alegría contribuyeron en gran parte a la animación de la reunión de la noche. Aguantó toda la indiscreción y las impertinencias de la madre y escuchó todas sus necias advertencias con una paciencia y una serenidad que dejaron muy complacida a Jane. Apenas necesitó que le invitaran para quedarse a cenar y, antes de que se fuera, la señora Bennet le hizo una nueva invitación para que viniese a la mañana siguiente a cazar con su marido. Después de este día, Jane ya no dijo que Bingley le fuese indiferente. Las 2 hermanas no hablaron una palabra acerca de él, pero Elizabeth se acostó con la feliz convicción de que todo se arreglaría pronto, si Darcy no volvía antes del tiempo indicado. Sin embargo, estaba seriamente convencida de que todo esto habría tenido igualmente lugar sin la ausencia de dicho caballero. Bingley acudió puntualmente a la cita, y él y el señor Bennet pasaron juntos la mañana del modo convenido. El señor Bennet estuvo mucho más agradable de lo que su compañero esperaba. No había nada en Bingley de presunción o de tontería que el otro pudiese ridiculizar o disgustarle. Interiormente, por lo que estuvo con él más comunicativo y menos hosco de lo que solía. Naturalmente, Bingley regresó con el señor Bennet a la casa para comer, y por la tarde la señora Bennet volvió a maquinar para dejarle solo con su hija. Elizabeth tenía que escribir una carta, y fue con ese fin al saloncillo poco después del té, pues como los demás se habían sentado a jugar, su presencia ya no era necesaria para estorbar las tramas de su madre. Pero al entrar en el salón, después de haber terminado la carta, vio con infinita sorpresa que había razón para temer que su madre se hubiera salido con la suya. En efecto, al abrir la puerta divisó a su hermana y a Bingley solos, apoyados en la chimenea como abstraídos en la más interesante conversación, y por si esto no hubiese dado lugar a todas las sospechas, los rostros de ambos al volverse rápidamente y separarse lo habrían dicho todo. La situación debió de ser muy embarazosa para ellos, pero Elizabeth iba a marcharse, cuando Bingley, que, como Jane, se había sentado, se levantó de pronto, dijo algunas palabras al oído de Jane y salió de la estancia. Jane no podía tener secretos para Elizabeth, sobre todo, no podía ocultarle una noticia que sabía que la alegraría. La estrechó entre sus brazos y le confesó con la más viva emoción que era la mujer más dichosa del mundo. Es demasiado, añadió. Es demasiado. No lo merezco. Oh. ¿Por qué? No serán todos tan felices como yo. La enhorabuena de Elizabeth fue tan sincera y tan ardiente y reveló tanto placer que no puede expresarse con palabras. Cada una de sus frases cariñosas fue una fuente de dicha para Jane. Pero no pudo quedarse con Elizabeth ni contarle la mitad de las cosas que tenía que comunicarle todavía. Voy a ver al instante a mamá, dijo. No puedo ignorar su afectuosa solicitud ni permitir que se entere por otra persona. Él acaba de ir a hablar con papá. Oh, Lizzie. Lo que voy a decir llenará de alegría a toda la familia. ¿Cómo podré resistir tanta dicha? Se fue presurosamente en busca de su madre que había suspendido adrede la partida de cartas y estaba arriba con Catherine. Elizabeth se quedó sonriendo ante la facilidad y rapidez con que se había resuelto un asunto que había causado tantos meses de incertidumbre y de dolor. He aquí en qué ha parado, se dijo la ansiosa circunspección de su amigo y toda la falsedad y las tretas de sus hermanas. No podía darse un desenlace más feliz, más prudente y más razonable. 143. A los pocos minutos entró Bingley, que había terminado su corta conferencia con el señor Bennet. ¿Dónde está su hermana?, le dijo al instante de abrir la puerta. Arriba, con mamá. Creo que bajará enseguida. Entonces Bingley cerró la puerta y le pidió su parabién, rogándole que le considerase como un hermano. Elizabeth le dijo de todo corazón lo mucho que se alegraba de aquel futuro parentesco. Se dieron las manos cordialísimamente y hasta que bajó Jane, Bingley estuvo hablando de su felicidad y de las perfecciones de su amada. Elizabeth no creyó exageradas sus esperanzas de dicha, a pesar del amor que cegaba al joven, pues al buen entendimiento y al excelente corazón de Jane se unían la semejanza de sentimientos y gustos con su prometida. La tarde transcurrió en medio del embeleso general la satisfacción de Jane.
Daba a su rostro una luz y una expresión tan dulce que le hacían parecer más hermosa que nunca. Catherine sonreía pensando que pronto le llegaría su turno. La señora Bennet dio su consentimiento y expresó su aprobación en términos calurosísimos que, no obstante, no alcanzaron a describir el júbilo que sentía, y durante media hora no pudo hablarle a Bingley de otra cosa. Cuando el señor Bennet se reunió con ellos para la cena, su voz y su aspecto revelaban su alegría. Pero ni una palabra salió de sus labios que aludiese al asunto hasta que el invitado se despidió. Tan pronto como se hubo ido, el señor Bennet se volvió a su hija y le dijo: «Te felicito, Jane. Serás una mujer muy feliz». Jane corrió hacia su padre, le dio un beso y las gracias por su bondad. «Eres una buena muchacha», añadió el padre, «y mereces la suerte que has tenido. Os llevaréis muy bien. Vuestros caracteres son muy parecidos. Sois tan complacientes el uno con el otro que nunca resolveréis nada, tan confiados que os engañará cualquier criado, y tan generosos que siempre gastaréis más de lo que tengáis. Eso sí que no. La imprudencia o el descuido en cuestiones de dinero sería imperdonable para mí. Gastar más de lo tenga», exclamó la señora Bennet. «¿Qué estás diciendo? Bingley posee 4 o 5 mil libras anuales, y puede que más». Después, dirigiéndose a su hija, añadió: «Oh, Jane, querida, vida mía, soy tan feliz que no voy a poder cerrar ojo en toda la noche. Ya sabía yo que esto llegaría, siempre dije que al final se arreglaría todo. Estaba segura de que tu hermosura no iba a ser en balde. Recuerdo que en cuanto lo vi la primera vez que llegó a Hertfordshire, pensé que por fuerza teníais que casaros. Es el hombre más guapo que he visto en mi vida». Wickham y Lydia quedaron olvidados. Jane era ahora su hija favorita, sin ninguna comparación. En aquel momento las demás no le importaban nada. Las hermanas menores pronto empezaron a pedirle a Jane todo lo que deseaban y que ella iba a poder dispensarles en breve. Mary quería usar la biblioteca de Netherfield, y Catherine le suplicó que organizase allí unos cuantos bailes en invierno. Bingley, como era natural, iba a Longbourn todos los días. Con frecuencia. Llegaba antes del almuerzo y se quedaba hasta después de la cena, menos cuando algún bárbaro vecino, nunca detestado lo bastante, le invitaba a comer, y Bingley se creía obligado a aceptar. Elizabeth tenía pocas oportunidades de conversar con su hermana, pues, mientras Bingley estaba presente, Jane no tenía ojos ni oídos para nadie más. Pero resultaba muy útil al uno y al otro en las horas de separación que a veces se imponían. En ausencia de Jane, Bingley buscaba siempre a Elizabeth para darse el gusto de hablar de su amada, y cuando Bingley se iba, Jane recurría constantemente al mismo consuelo. «No sabes lo feliz que me ha hecho», le dijo una noche a su hermana al participarme que ignoraba que yo había estado en Londres la pasada primavera. Me parecía imposible. Me lo figuraba. Pero ¿cómo se explica? Debe de haber sido cosa de sus hermanas. La verdad es que no querían saber nada conmigo, cosa que no me extraña, pues Bingley hubiese podido encontrar algo mejor desde todos los puntos de vista. Pero cuando vean, como supongo que verán, que su hermano es feliz a mi lado, se contentarán y volveremos a ser amigas, aunque nunca como antes. 144. «Esto es lo más imperdonable que te he oído decir en mi vida», exclamó Elizabeth. «Infeliz. Me irrita de veras que creas en la pretendida amistad de la señorita Bingley. Creerás, Elizabeth, que al irse a la capital el pasado noviembre me amaba. De veras, y solo la certeza de que me era indiferente le impidió volver. Se equivocó un poquito, en realidad, pero esto habla muy en favor de su modestia. Esto indujo a Jane, naturalmente, a hacer un panegírico de la falta de presunción de su novio y del poco valor que daba a sus propias cualidades. Elizabeth se alegró de que no hubiese traicionado a su amigo hablándole de la intromisión de este, pues a pesar de que Jane poseía el corazón más generoso y propenso al perdón del mundo, esto podía haber creado en ella algún prejuicio contra Darcy. «Soy indudablemente la criatura más afortunada de la tierra», exclamó Jane. «Oh, Lizzie, qué pena me da ser la más feliz de la casa. Si por lo menos tú también lo fueses. Si hubiera otro hombre como Bingley para ti. Aunque me dieras 40 como él, nunca sería tan dichosa como tú. Mientras no tenga tu carácter, jamás podré disfrutar de tanta felicidad. No, déjame como estoy. Si tengo buena suerte, puede que con el tiempo encuentre otro Collins». El estado de los asuntos de la familia de Longbourn no podía permanecer en secreto. La señora Bennet tuvo el privilegio de comunicarlo a la señora Phillips, y ésta se lanzó a pregonarlo sin previo permiso por las casas de todos los vecinos de Meryton. Los Bennet no tardaron en ser proclamados la familia más afortunada del mundo, a pesar de que pocas semanas antes, con ocasión de la fuga de Lydia, se les había considerado como la gente más desgraciada de la tierra. Capítulo LVI. Una mañana, aproximadamente una semana después de la declaración de Bingley, mientras éste se hallaba reunido en el saloncillo con las señoras de Longbourn, fueron atraídos por el ruido de un carruaje y miraron a la ventana, divisando un lano de 4 caballos que cruzaba la explanada de césped de delante de la casa. Era demasiado temprano para visitas y además, el equipo del coche no correspondía a ninguno de los vecinos. Los caballos eran de posta y ni el carruaje ni la librea de los lacayos les eran conocidos. Pero era evidente que alguien venía a la casa. Bingley le propuso a Jane irse a pasear al plantío de arbustos para evitar que el intruso les separase. Se fueron los dos, y las tres que se quedaron en el comedor continuaron sus conjeturas, aunque con poca satisfacción, hasta que se abrió la puerta y entró la visita. Era Lady Catherine de Bourgh. Verdad es que todas esperaban alguna sorpresa, pero esta fue superior a todas las previsiones. Aunque la señora Bennet y Catherine no conocían a aquella señora, no sé, quedaron menos atónitas que Elizabeth. Entró en la estancia con aire todavía más antipático que de costumbre. Contestó al saludo de Elizabeth con una simple inclinación de cabeza, y se sentó sin decir palabra. Elizabeth le había dicho su nombre a la señora Bennet, cuando entró su señoría, aunque ésta no había solicitado ninguna presentación.
La señora Bennet, pasmadísima aunque muy ufana al ver en su casa persona de tanto rango, la recibió con la mayor cortesía. Estuvieron sentadas. Todas en silencio durante un rato, hasta que al fin Lady Catherine dijo con empaque a Elizabeth: «Supongo que estará usted bien, y calculo que esa señora es su madre». Elizabeth contestó que sí concisamente. «Y esa otra imagino que será una de sus hermanas». 145. «Sí, señora», respondió la señora Bennet muy oronda de poder hablar con Lady Catherine. «Es la penúltima, la más joven de todas se ha casado hace poco, y la mayor está en el jardín paseando con un caballero que creo no tardará en formar parte de nuestra familia». «Tienen ustedes una finca muy pequeña», dijo su señoría después de un corto silencio. «No es nada en comparación con Rosings, señora, hay que reconocerlo. Pero le aseguro que es mucho mejor que la de Sir William Lucas. Esta ha de ser una habitación muy molesta en las tardes de verano, las ventanas dan por completo a poniente». La señora Bennet le aseguró que nunca estaban allí después de comer, y añadió: «¿Puedo tomarme la libertad de preguntar a su señoría qué tal ha dejado a los señores Collins?» «Muy bien, les vi anteayer por la noche». Elizabeth esperaba que ahora le daría alguna carta de Charlotte, pues este parecía el único motivo probable de su visita, pero Lady Catherine no sacó ninguna carta, y Elizabeth siguió con su perplejidad. La señora Bennet suplicó finísimamente a su señoría que tomase algo, pero Lady Catherine rehusó el obsequio con gran firmeza y sin excesiva educación. Luego, levantándose, le dijo a Elizabeth: «Señorita Bennet, me parece que ahí, a un lado de la pradera, hay un sitio precioso y retirado. Me gustaría dar una vuelta por él si me hiciese el honor de acompañarme». «Anda, querida», exclamó la madre, «enséñale a su señoría todos los paseos. Creo que la convent, creo que la ermita le va a gustar». Gustar, en aquel tiempo estaba de moda. Elizabeth obedeció, corrió a su cuarto a buscar su sombrilla y esperó abajo a su noble visitante. Al colocar en los jardines de las grandes casas de campo rarezas, románticas. Pasar por el vestíbulo, Lady Catherine abrió las puertas del comedor y del salón y después de una corta como ruinas artificiales o rasgos inspección declaró que eran piezas decentes, después de lo cual siguió andando. Pseudomedievales, tales como una ermita. El carruaje seguía en la puerta y Elizabeth vio que la doncella de su señoría estaba en él. Caminaron en silencio por el sendero de gravilla que conducía a los corrales. Elizabeth estaba decidida a no dar conversación a aquella señora que parecía más insolente y desagradable aún que de costumbre. «¿Cómo pude decir alguna vez que se parecía a su sobrino?», se dijo al mirarla a la cara. Cuando entraron en un breñal, Lady Catherine le dijo lo siguiente: «Seguramente sabrá usted, señorita Bennet, la razón de mi viaje hasta aquí. Su propio corazón y su conciencia tienen que decirle el motivo de mi visita». Elizabeth la contempló con el natural asombro. «Está usted equivocada, señora. De ningún modo puedo explicarme el honor de su presencia». «Señorita Bennet», repuso su señoría con tono enfadado, «debe usted saber que no me gustan las bromas, por muy poco sincera que usted quiera ser, yo no soy así. Mi carácter ha sido siempre celebrado por su lealtad y franqueza, y en un asunto de tanta importancia como el que aquí me trae me apartaré mucho menos de mi modo de ser. Ha llegado a mis oídos que no solo su hermana está a punto de casarse muy ventajosamente, sino que usted, señorita Bennet, es posible que se una después con mi sobrino Darcy. Aún sabiendo que esto es una espantosa falsedad y aunque no quiero injuriar a mi sobrino, admitiendo que haya algún asomo de verdad en ello, decidí en él acto venir a comunicarle a usted mis sentimientos». «Si creyó usted de veras que eso era imposible», replicó Elizabeth roja de asombro y de desdén, «me admira que se haya molestado en venir tan lejos. ¿Qué es lo que se propone?» «Ante todo, intentar que esa noticia sea rectificada en todas sus partes. Su venida a Longbourn para visitarme a mí y a mi familia», observó Elizabeth fríamente, «la confirmará con más visos de verdad, si es que tal noticia ha circulado». «¿Qué sí ha circulado?» «Pretende ignorarlo. No han sido ustedes mismos los que se han tomado el trabajo de difundirla. Jamás he oído nada que se le parezca». 146. «Iba usted a decirme también que no hay ningún fundamento de lo que le digo. No presumo de tanta franqueza como su señoría. Usted puede hacerme preguntas que yo puedo no querer contestar. Es inaguantable. Señorita Bennet, insisto en que me responda. Le ha hecho mi sobrino proposiciones de matrimonio. Su señoría ha declarado ya que eso era imposible. Debe serlo, tiene que serlo mientras Darcy conserve el uso de la razón. Pero sus artes y sus seducciones pueden haberle hecho olvidar en un momento de ceguera lo que debe a toda su familia y a sí mismo. A lo mejor le ha arrastrado usted a hacerlo. Si lo hubiese hecho, no sería yo quien lo confesara. Señorita Bennet, ¿sabe usted quién soy? No estoy acostumbrada a ese lenguaje. Soy casi el familiar más cercano que tiene mi sobrino en el mundo. Y tengo motivos para saber cuáles son sus más caros intereses. Pero no los tiene usted para saber cuáles son los míos, ni el proceder de. Usted es el más indicado para inducirme a ser más explícita. Entiéndame bien, ese matrimonio al que tiene usted la presunción de aspirar nunca podrá realizarse, nunca. El señor Darcy está comprometido con mi hija. ¿Qué tiene usted que decir ahora? Solo esto, que si es así, no tiene usted razón para suponer que me hará proposición alguna. Lady Catherine vaciló un momento y luego dijo: el compromiso entre ellos es peculiar. Desde su infancia han sido destinados el uno para el otro. Era el mayor deseo de la madre de él y de la de ella. Desde que nacieron. Proyectamos su unión, y ahora, en el momento en que los anhelos de las dos hermanas iban a realizarse, lo va a impedir la intrusión de una muchacha de cuna inferior, sin ninguna categoría y ajena por completo a la familia. No valen nada para usted los deseos de los amigos de Darcy, relativos a su tácito compromiso con la señorita de Bourne. Ha perdido usted toda noción de decencia y de delicadeza. No me ha oído usted decir que desde su edad más temprana fue destinado a su prima. Sí, lo he oído decir, pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo?
Si no hubiera otro obstáculo para que yo me casara con su sobrino, tenga por seguro que no dejaría de efectuarse nuestra boda por suponer que su madre y su tía deseaban que se uniese con la señorita de Bourne. Ustedes dos hicieron lo que pudieron con proyectar ese matrimonio, pero su realización depende de otros. Si el señor Darcy no se siente ligado a su prima ni por el honor ni por la inclinación, ¿por qué no habría de elegir a otra? Y si soy yo la elegida, ¿por qué no habría de aceptarlo? ¿Por qué se lo impiden el honor, el decoro, la prudencia e incluso el interés? Sí, señorita Bennet, el interés, ¿por qué no espere usted ser reconocida por la familia o los amigos de Darcy si obra usted tercamente contra la voluntad de todos? Será usted censurada, desairada y despreciada por todas las relaciones de Darcy. Su enlace será una calamidad, sus nombres no serán nunca pronunciados por ninguno de nosotros. Graves desgracias son esas, replicó Elizabeth. Pero la esposa del señor Darcy gozará seguramente de tales venturas que podrá, a pesar de todo, sentirse muy satisfecha. Ah, criatura tozuda y obstinada. Me da usted vergüenza. ¿Es esa su gratitud por mis atenciones en la pasada primavera? Sentémonos. Ha de saber usted, señorita Bennet, que he venido aquí con la firme resolución de conseguir mi propósito. No me daré por vencida. No estoy acostumbrada a someterme a los caprichos de nadie, no estoy hecha a pasar sin sabores. Esto puede que haga más lastimosa la situación actual de su señoría, pero a mí no me afecta. No quiero que me interrumpa. Escuche usted en silencio. Mi hija y mi sobrino han sido formados el uno para el otro. Por línea materna descienden de la misma ilustre rama, y por la paterna, de familias respetables, honorables y antiguas, aunque sin título. La fortuna de ambos lados es espléndida. Están destinados el uno para el otro por el voto de todos los miembros de sus casas respectivas, y que puede 147. Separarlos. Las intempestivas pretensiones de una muchacha de humilde cuna y sin fortuna. ¿Cómo puede admitirse? Pero no ocurrirá. Si velara por su propio bien, no querría salir de la esfera en que ha nacido. Al casarme con su sobrino no creería salirme de mi esfera. Él es un caballero y yo soy hija de otro caballero, por consiguiente, somos iguales. Así es, usted es hija de un caballero. Pero, ¿quién es su madre? ¿Quién es? Son sus tíos y tías. Se figura que ignoro su condición. Cualesquiera que sean mis parientes, si su sobrino no tiene nada que decir de ellos, menos tiene que decir usted, repuso Elizabeth. Dígame de una vez por todas, ¿está usted comprometida con él? Aunque por el mero deseo de que se lo agradeciese Lady Catherine, Elizabeth no habría contestado a su pregunta, no pudo menos que decir, tras un instante de deliberación. No lo estoy. Lady Catherine parecía complacida. Y me promete usted no hacer nunca semejante compromiso. No haré ninguna promesa de esa clase. Señorita Bennet. Estoy horrorizada y sorprendida. Esperaba que fuese usted más sensata. Pero no se haga usted ilusiones, no. Pienso ceder. No me iré hasta que me haya dado la seguridad que le exijo. Pues la verdad es que no se la daré jamás. No crea usted que voy a intimidarme por una cosa tan disparatada. Lo que su señoría quiere es que Darcy se case con su hija, pero si yo le hiciese a usted la promesa que ansía, resultaría más probable ese matrimonio. Supongamos que esté interesado por mí, si yo me negara a aceptar su mano, ¿cree usted que iría a ofrecérsela a su prima? Permítame decirle, Lady Catherine, que los argumentos en que ha apoyado usted su extraordinaria exigencia han sido tan frívolos como irreflexiva la exigencia. Se ha equivocado usted conmigo enormemente, sí sé. Figura que puedo dejarme convencer por semejantes razones. No sé hasta qué punto podrá aprobar su sobrino la intromisión de usted en sus asuntos, pero desde luego no tiene usted derecho a meterse en los míos. Por consiguiente, le suplico que no me importune más sobre esta cuestión. No se precipite, por favor, no he terminado todavía. A todas las objeciones que he expuesto, tengo que añadir otra más. No ignoro los detalles del infame rapto de su hermana menor. Lo sé todo. Sé que el muchacho se casó con ella gracias a un arreglo hecho entre su padre y su tío. Y esa mujer ha de ser la hermana de mi sobrino. Y su marido, el hijo del antiguo administrador de su padre, se ha de convertir en el hermano de Darcy. Por todos los santos. ¿Qué se cree usted? Han de profanarse así los antepasados de Pemberley. Ya lo ha dicho usted todo, contestó Elizabeth indignada. Me ha insultado de todas las formas posibles. Le ruego que volvamos a casa. Y al decir esto se levantó. Lady Catherine se levantó también y regresaron. Su señoría estaba hecha una furia. Así, pues, no tiene usted ninguna consideración a la honra y a la reputación de mi sobrino. Criatura insensible y egoísta. No repara en que si se casa con usted quedará desacreditado a los ojos de todo el mundo. Lady Catherine, no tengo nada más que decir. Ya sabe cómo pienso. Está usted, pues, decidida a conseguirlo. No he dicho tal cosa, no estoy decidida más que a proceder del modo que crea más conveniente para mi felicidad sin tenerla en cuenta a usted ni a nadie que tenga tan poco que ver conmigo. Muy bien. Entonces se niega usted a complacerme. Rehúsa usted obedecer al imperio del deber, del honor y de la gratitud. Está usted determinada a rebajar a mi sobrino delante de todos sus amigos y a convertirle en él. Hazme reír de todo el mundo. 148. Ni el deber, ni el honor, ni la gratitud, repuso Elizabeth, pueden exigirme nada en las presentes circunstancias. Ninguno de sus principios sería violado por mi casamiento con Darcy. Y en cuanto al resentimiento de su familia o a la indignación del mundo, si los primeros se enfurecen por mí boda con su sobrino, no me importaría lo más mínimo, y el mundo tendría el suficiente buen sentido de sumarse a mi desprecio. Y esta es su actitud, su última resolución. Muy bien, ya sé lo que tengo que hacer. No se figure que su ambición, señorita Bennet, quedará nunca
Satisfecha. Vine para probarla. Esperaba que fuese usted una persona razonable. Pero tenga usted por seguro que me saldré con la mía. Todo esto fue diciendo Lady Catherine hasta que llegaron a la puerta del coche. Entonces se volvió y dijo: No me despido de usted, señorita Bennet, no mando ningún saludo a su madre, no se merece usted esa atención. Me ha ofendido gravemente. Elizabeth no respondió ni trató de convencer a su señoría de que entrase en la casa. Se fue sola y despacio. Cuando subía la escalera, oyó que el coche partía. Su madre, impaciente, le salió al encuentro a la puerta del vestidor. Para preguntarle cómo no había vuelto a descansar Lady Catherine. No ha querido, dijo su hija. Se ha marchado. Qué mujer tan distinguida. Y qué cortesía la suya al venir a visitarnos. Porque supongo que habrá venido para decirnos que los Callins están bien. Debía de ir a alguna parte y al pasar por Meryton pensó que podría visitarnos. Supongo que no tenía nada de particular que decirte, ¿verdad, Lizzie? Elizabeth se vio obligada a contar una pequeña mentira, porque descubrirla materia de su conversación era imposible. Capítulo LVI. No sin dificultad logró vencer Elizabeth la agitación que le causó aquella extraordinaria visita. Estuvo muchas horas sin poder pensar en otra cosa. Al parecer, Lady Catherine se había tomado la molestia de hacer el viaje desde Rosings a Hertfordshire con el único fin de romper su supuesto compromiso con Darcy. Aunque Lady Catherine era muy capaz de semejante proyecto, Elizabeth no alcanzaba a imaginar de dónde había sacado la noticia de dicho compromiso. Hasta que recordó que el ser el tan amigo de Bingley y ella hermana de Jane podía haber dado origen a la idea, ya que la boda de los unos predisponía a suponer la de los otros. Elizabeth había pensando, efectivamente, que el matrimonio de su hermana les acercaría a ella y a Darcy. Por eso mismo. Debió de ser por lo que los Lucas, por cuya correspondencia con los Callins, presumía Elizabeth que la conjetura había llegado a oídos de Lady Catherine. Dieron por inmediato lo que ella también había creído posible para más adelante. Pero al meditar sobre las palabras de Lady Catherine, no pudo evitar cierta intranquilidad por las consecuencias que podía tener su intromisión. De lo que dijo acerca de su resolución de impedir el casamiento, dedujo Elizabeth que tenía el propósito de interpelar a su sobrino, y no sabía cómo tomaría Darcy la relación de los peligros que entrañaba su unión con ella. Ignoraba hasta dónde llegaba el afecto de Darcy por su tía y el caso que hacía de su parecer, pero era lógico suponer que tuviese más consideración a su señoría de la que tenía ella, y estaba segura de que su tía le tocaría el punto flaco al enumerar las desdichas de un matrimonio con una persona de familia tan desigual a la suya. Dadas las ideas de Darcy sobre ese particular, Elizabeth creía probable que los argumentos que a ella le habían parecido tan débiles y ridículos se le antojasen a él llenos de buen sentido y sólido razonamiento. De modo que si Darcy había vacilado antes sobre lo que tenía que hacer, cosa que a menudo había aparentado, las advertencias e instancias de un deudo tan allegado disiparían quizá todas sus dudas y le inclinarían de una vez para siempre a ser todo lo feliz que le permitiese una dignidad inmaculada. En ese caso, Darcy no volvería a Hertfordshire. Lady Catherine le vería a su paso por Londres, y el joven rescindiría su compromiso con Bingley de volver a Netherfield. 149. Por lo tanto, se dijo Elizabeth, si dentro de pocos días Bingley recibe una excusa de Darcy para no venir, sabré a qué atenerme. Y entonces tendré que alejar de mí toda esperanza y toda ilusión sobre su constancia. Si se conforma con lamentar mi pérdida cuando podía haber obtenido mi amor y mi mano, yo también dejaré pronto de lamentar el perderle a él. La sorpresa del resto de la familia al saber quién había sido la visita fue enorme, pero se lo explicaron todo del mismo modo que la señora Bennet, y Elizabeth se ahorró tener que mencionar su indignación. A la mañana siguiente, al bajar de su cuarto, se encontró con su padre que salía de la biblioteca con una carta en la mano. Elizabeth le dijo: iba a buscarte. Ven conmigo. Elizabeth le siguió y su curiosidad por saber lo que tendría que comunicarle aumentó pensando que a lo mejor estaba relacionado con lo del día anterior. Repentinamente se le ocurrió que la carta podía ser de Lady Catherine, y previó con desaliento de lo que se trataba. Fue con su padre hasta la chimenea y ambos se sentaron. Entonces el señor Bennet dijo: he recibido una carta esta mañana que me ha dejado patidifuso. ¿Cómo se refiere a ti principalmente? Debes conocer su contenido. No he sabido hasta ahora que tenía 2 hijas a punto de casarse. Permíteme que te felicite por una conquista así. Elizabeth se quedó demudada creyendo que la carta en vez de ser de la tía era del sobrino, y titubeaba entre alegrarse de que Darcy se explicase por fin, y ofenderse de que no le hubiese dirigido a ella la carta, cuando su padre continuó: parece que lo adivinas. Las muchachas tenéis una gran intuición para estos asuntos. Pero creo poder desafiar tu sagacidad retándote a que descubras el nombre de tu admirador. La carta es de Callins. De Callins. ¿Y qué tiene él que decir? Como era de esperar, algo muy oportuno. Comienza con la enhorabuena por la próxima boda de mi hija mayor, de la cual parece haber sido informado por alguno de los bondadosos y parlanchines Lucas. No te aburriré leyéndote lo que dice sobre ese punto. Lo referente a ti es lo siguiente. Después de haberle felicitado a usted de parte de la señora Callins y mía por tan fausto acontecimiento, permítame añadir una breve advertencia acerca de otro asunto, del cual hemos tenido noticia por el mismo conducto. Se supone que su hija Elizabeth no llevará mucho tiempo el nombre de Bennet. Cuanto lo haya dejado su hermana mayor, y que la pareja que le ha tocado en suerte puede razonablemente ser considerada como una de nuestras más ilustres personalidades. Puede sospechar, Lizzie, lo que esto significa. Ese joven posee todo lo que se puede ambicionar en este mundo: soberbias propiedades, ilustre familia y un extenso patronato. Pero a pesar de todas esas tentaciones, permítame advertir a mi prima Elizabeth y a usted mismo los peligros a que pueden exponerse con una precipitada aceptación de las proposiciones de semejante caballero, que, como es natural, se inclinarán ustedes considerar como ventajosas.
No tienes idea de quién es el caballero, Elizabeth. Ahora viene. Los motivos que tengo para avisarle son los siguientes: su tía, Lady Catherine de Bourgh, no mira ese matrimonio con buenos ojos. Como ves, el caballero en cuestión es el señor Darcy. Creo, Elizabeth, que te habrás quedado de una pieza. Ni Collins ni los Lucas podían haber escogido entre el círculo de nuestras amistades un nombre que descubriese mejor que lo que propagan es un infundio. El señor Darcy, que no mira a una mujer más que para criticarla, y que probablemente no te ha mirado a ti en su vida. Es fenomenal. Elizabeth trató de bromear con su padre, pero su esfuerzo no llegó más que a una sonrisa muy tímida. El humor de su padre no había tomado nunca un derrotero más desagradable para ella. ¿No te ha divertido? 150. Claro. Sigue leyendo. Cuando anoche mencioné a su señoría la posibilidad de ese casamiento, con su habitual condescendencia expresó su parecer sobre el asunto. Si fuera cierto, Lady Catherine no daría jamás su consentimiento a lo que considera desatinadísima unión por ciertas objeciones a la familia de mi prima. Yo creí mi deber comunicar esto cuanto antes a mi prima, para que ella y su noble admirador sepan lo que ocurre y no se apresuren a efectuar un matrimonio que no ha sido debidamente autorizado. Y el señor Collins, además, añadía: me alegro sinceramente de que el asunto de su hija Lidia se haya solucionado tan bien, y solo lamento que se extendiese la noticia de que vivían juntos antes de que el casamiento se hubiera celebrado. No puedo olvidar lo que debo a mi situación absteniéndome de declarar mi asombro al saber que recibió usted a la joven pareja cuando estuvieron casados. Eso fue alentar el vicio, y si yo hubiese sido el rector de Longbourn, me habría opuesto resueltamente. Verdad es que debe usted perdonarlos como cristiano, pero no admitirlos en su presencia ni permitir que sus nombres sean pronunciados delante de usted. Este es su concepto del perdón cristiano. El resto de la carta se refiere únicamente al estado de su querida Charlotte, y a su esperanza de tener un retoño. Pero, Elizabeth, parece que no te ha divertido. Supongo que no irías a enojarte y a darte por ofendida por esta imbecilidad. ¿Para qué vivimos si no es para entretener a nuestros vecinos y reírnos nosotros de ellos a la vez? Sí, me he divertido mucho, exclamó Elizabeth. Pero es tan extraño. Pues eso es lo que lo hace más gracioso. Si hubiesen pensando en otro hombre, no tendría nada de particular, pero la absoluta indiferencia de Darcy y la profunda tirria que tú le tienes, es lo que hace el chiste. Por mucho que me moleste escribir, no puedo prescindir de la correspondencia de Collins. La verdad es que cuando leo una carta suya, me parece superior a Wickham, a pesar de que tengo a mi yerno por el espejo de la desvergüenza y de la hipocresía. Y dime, Eliza, ¿cómo tomó la cosa Lady Catherine? Vino para negarte su consentimiento. A esta pregunta Elizabeth contestó con una carcajada, y como su padre se la había dirigido sin la menor sospecha, no le importaba que se la repitiera. Elizabeth no se había visto nunca en la situación de fingir que sus sentimientos eran lo que no eran en realidad. Pero ahora tuvo que reír cuando más bien habría querido llorar. Su padre la había herido cruelmente al decirle aquello de la indiferencia de Darcy, y no pudo menos que maravillarse de la falta de intuición de su padre, o temer que en vez de haber visto él demasiado poco, hubiese ella visto demasiado mucho. Capítulo olvidos. Pocos días después de la visita de Lady Catherine, Bingley no solo no recibió ninguna carta de excusa de su amigo, sino que le llevó a Longbourn en persona. Los caballeros llegaron temprano, y antes de que la señora Bennet tuviese tiempo de decirle a Darcy que había venido a visitarle su tía, cosa que Elizabeth temió por un momento, Bingley, que quería estar solo con Jane, propuso que todos salieran de paseo. Se acordó así, pero la señora Bennet no tenía costumbre de pasear y Mary no podía perder el tiempo. Así es que salieron los 5 restantes. Bingley y Jane dejaron enseguida que los otros se adelantaran y ellos se quedaron atrás. Elizabeth, Darcy, Catherine iban juntos, pero hablaban muy poco. Catherine tenía demasiado miedo a Darcy para poder charlar. Elizabeth tomaba en su fuero interno una decisión desesperada, y puede que Darcy estuviese haciendo lo mismo. Se encaminaron hacia la casa de los Lucas, porque Catherine quería ver a María, y como Elizabeth creyó que esto podía interesarle a ella, cuando Catherine les dejó siguió andando audazmente sola con Darcy. Llegó entonces el momento de poner en práctica su decisión, y armándose de valor, dijo inmediatamente: señor Darcy, soy una criatura muy egoísta que no me preocupo más que de mis propios sentimientos, sin pensar que quizá lastimaría los suyos. Pero ya no puedo pasar más tiempo sin darle a 151. Usted las gracias por su bondad sin igual para con mi pobre hermana. Desde que lo supe he estado ansiando manifestarle mi gratitud. Si mi familia lo supiera, ellos también lo habrían hecho. Siento muchísimo, replicó Darcy en tono de sorpresa y emoción, que haya sido usted informada de una cosa que, mal interpretada, podía haberle causado alguna inquietud. No creí que la señora Gardner fuese tan poco reservada. No culpe a mi tía. La indiscreción de Lidia fue lo primero que me descubrió su intervención en el asunto, y, como es natural, no descansé hasta que supe todos los detalles. Déjeme que le agradezca una y mil veces, en nombre de toda mi familia, el generoso interés que le llevó a tomarse tanta molestia y a sufrir tantas mortificaciones para dar con el paradero de los dos. Si quiere darme las gracias, repuso Darcy, hágalo solo en su nombre. No negaré que el deseo de tranquilizarla se sumó a las otras razones que me impulsaron a hacer lo que hice, pero su familia no me debe nada. Les tengo un gran respeto, pero no pensé más que en usted. Elizabeth estaba tan confusa que no podía hablar. Después de una corta pausa, su compañero añadió: es usted demasiado generosa para burlarse de mí. Si sus sentimientos son aún los mismos que en el pasado abril, dígamelo de una vez. Mi cariño y mis deseos no han cambiado, pero con una sola palabra suya no volveré a insistir más. Elizabeth, sintiéndose más torpe y más angustiada que nunca ante la situación
De Darcy, hizo un esfuerzo para hablar enseguida, aunque no rápidamente, le dio a entender que sus sentimientos habían experimentado un cambio tan absoluto desde la época a la que él se refería, que ahora recibía con placer y gratitud sus proposiciones. La dicha que esta contestación proporcionó a Darcy fue la mayor de su existencia, y se expresó con todo el calor y la ternura que pueden suponerse en un hombre locamente enamorado. Sí. Elizabeth hubiese sido capaz de mirarle a los ojos, habría visto cuán bien se reflejaba en ellos la delicia que inundaba su corazón, pero podía escucharle, y los sentimientos que Darcy le confesaba y que le demostraban la importancia que ella tenía para él, hacían su cariño cada vez más valioso. Siguieron paseando sin preocuparse de la dirección que llevaban. Tenían demasiado que pensar, que sentir y que decir para fijarse en nada más. Elizabeth supo enseguida que debían su acercamiento a los afanes de la tía de Darcy, que le visitó en Londres a su regreso y le contó su viaje a Longbourn, los móviles del mismo y la sustancia de su conversación con la joven, recalcando enfáticamente las expresiones que denotaban, a juicio de su señoría, la perversidad y descaro de Elizabeth, segura de que este relato le ayudaría en su empresa de arrancar al sobrino la promesa que ella se había negado a darle. Pero por desgracia para su señoría, el efecto fue contraproducente. Gracias a eso concebí esperanzas que antes apenas me habría atrevido a formular. Conocía de sobra el carácter de usted para saber que si hubiese estado absoluta e irrevocablemente decidida contra mí, se lo habría dicho a Lady Catherine con toda claridad y franqueza. Elizabeth se ruborizó y se rió, contestando: sí, conocía usted de sobra mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de haberle rechazado tan odiosamente cara a cara, no podía tener reparos en decirle lo mismo a todos sus parientes. No me dijo nada que no me mereciese. Sus acusaciones estaban mal fundadas, pero mi proceder con usted era acreedor del más severo reproche. Aquello fue imperdonable, me horroriza pensarlo. No vamos a discutir quién estuvo peor aquella tarde, dijo Elizabeth. Bien mirado, los dos tuvimos nuestras culpas. Pero me parece que los dos hemos ganado en cortesía desde entonces. Yo no puedo reconciliarme conmigo mismo con tanta facilidad. Recuerdo de lo que dije e hice en aquella ocasión y será por mucho tiempo. Muy doloroso para mí. No puedo olvidar su frase tan acertada: si se hubiese portado usted más caballerosamente. Estas fueron sus palabras. No sabe, no puede imaginarse cuánto me han torturado, aunque confieso que tardé en ser lo bastante razonable para reconocer la verdad que encerraban. ¿Crea usted que yo estaba lejos de suponer que pudieran causarle tan mala impresión? No tenía la menor idea de que le afligirían de ese modo. 152. No lo dudo. Entonces me suponía usted desprovisto de todo sentimiento elevado, estoy seguro. Nunca olvidaré tampoco su expresión al decirme que de cualquier modo que me hubiese dirigido a usted, no me habría aceptado. No repita todas mis palabras de aquel día. Hemos de borrar ese recuerdo. Le juro que hace tiempo que estoy sinceramente avergonzada de aquello. Darcy le habló de su carta. Le hizo a usted rectificar su opinión sobre mí. Dio crédito a su contenido. Ella le explicó el efecto que le había producido y cómo habían ido desapareciendo sus anteriores prejuicios. Ya sabía, prosiguió Darcy, que lo que le escribí tenía que apenarla. Pero era necesario. Supongo que habrá destruido la carta. Había una parte, especialmente al empezar, que no querría que volviese usted a leer. Me acuerdo de ciertas expresiones que podrían hacer que me odiase. Quemaremos la carta si cree que es preciso para preservar mi afecto, pero aunque los dos tenemos razones para pensar que mis opiniones no son enteramente inalterables, no cambian tan fácilmente como usted supone. Cuando redacté aquella carta, replicó Darcy, me creía perfectamente frío y tranquilo, pero después me convencí de que la había escrito en un estado de tremenda amargura. Puede que empezase con amargura, pero no terminaba de igual modo. La despedida era muy cariñosa. Pero no piense más en la carta. Los sentimientos de la persona que la escribió y los de la persona que la recibió son ahora tan diferentes, que todas las circunstancias desagradables que a ella se refieran deben ser olvidadas. Ha de aprender mi filosofía. Del pasado no tiene usted que recordar más que lo placentero. No puedo creer en esa filosofía suya. Sus recuerdos deben de estar tan limpios de todo reproche que la satisfacción que le producen no proviene de la filosofía, sino de algo mejor, de la tranquilidad de conciencia. Pero conmigo es distinto, me salen al paso recuerdos penosos que no pueden ni deben ser ahuyentados. He sido toda mi vida un egoísta en la práctica, aunque no en los principios. De niño me enseñaron a pensar bien, pero no a corregir mi temperamento. Me inculcaron buenas normas, pero dejaron que las siguiese cargado de orgullo y de presunción. Por desgracia fui hijo único durante varios años, y mis padres, que eran buenos en sí, particularmente mi padre, que era la bondad y el amor personificados, me permitieron, me consintieron y casi me encaminaron hacia el egoísmo y el autoritarismo. Hacia la despreocupación por todo lo que no fuese mi propia familia, hacia el desprecio del resto del mundo o, por lo menos, a creer que la inteligencia y los méritos de los demás eran muy inferiores a los míos. Así desde los 8 hasta los 28 años, y así sería aún si no hubiese sido por usted. Amadísima Elizabeth. Se lo debo todo. Me dio una lección que fue, por cierto, muy dura al principio, pero también muy provechosa. Usted me humilló como convenía, usted me enseñó lo insuficientes que eran mis pretensiones para halagar a una mujer que merece todos los halagos. ¿Creía usted que le iba a aceptar? Claro que sí. ¿Qué piensa usted de mi vanidad? Creía que usted esperaba y deseaba mi declaración. Me porté mal, pero fue sin intención. Nunca quise engañarle, y sin embargo muchas veces me equivoco. ¿Cómo debió odiarme después de aquella tarde? Odiarla. Tal vez me quedé resentido al principio, pero el resentimiento no tardó en transformarse en algo mejor. Casi no me atrevo a preguntarle qué pensó al encontrarme en Pemberley. ¿Le pareció mal que hubiese ido? Nada de eso.
Solo me quedé sorprendido. 153. Su sorpresa no sería mayor que la mía al ver que usted me saludaba. No. Creí tener derecho a sus atenciones y confieso que no esperaba recibir más. Que las merecidas. Me propuse, contestó Darcy, demostrarle, con mi mayor cortesía, que no era tan ruin como para estar dolido de lo pasado, y esperaba conseguir su perdón y atenuar el mal concepto en que me tenía, probándole que no había menospreciado sus reproches. Me es difícil decirle cuánto tardaron en mezclarse a estos otros deseos, pero creo que fue a la media hora de haberla visto. Entonces le explicó lo encantada que había quedado Georgiana al conocerla y lo que lamentó la repentina interrupción de su amistad. Esto les llevó, naturalmente, a tratar de la causa de dicha interrupción, y Elizabeth se enteró de que Darcy había decidido irse de Devonshire a Ayr en busca de Lydia antes de salir de la fonda, y que su seriedad y aspecto meditabundo no obedecían a más cavilaciones que las inherentes al citado proyecto. Volvió Elizabeth a darle las gracias, pero aquel asunto era demasiado agobiante para ambos y no insistieron en él. Después de andar varias millas en completo abandono y demasiado ocupados para cuidarse de otra cosa, miraron sus relojes y vieron que era hora de volver a casa. ¿Qué habrá sido de Bingley y de Jane? Esta exclamación les llevó a hablar de los asuntos de ambos. Darcy estaba contentísimo con su compromiso, que Bingley le había notificado inmediatamente. «Puedo preguntarle si le sorprendió», dijo Elizabeth. «De ningún modo. Al marcharme comprendí que la cosa era inminente. Es decir, que le dio usted su permiso. Ya lo sospechaba. Y aunque él protestó de semejantes términos, ella encontró que eran muy adecuados. La tarde anterior a mi viaje a Londres, dijo Darcy, le hice una confesión que debía haberle hecho desde mucho antes. Le dije todo lo que había ocurrido para convertir mi intromisión en absurda e impertinente. Se quedó boquiabierto. Nunca había sospechado nada. Le dije además que me había engañado al suponer que Jane no le amaba, y cuando me di cuenta de que Bingley la seguía queriendo, ya no dudé de que serían felices. Elizabeth no pudo menos que sonreír al ver cuán fácilmente manejaba a su amigo. Cuando le dijo que mi hermana le amaba, fue porque usted lo había observado o porque yo se lo había confesado la pasada primavera. Por lo primero. La observé detenidamente durante las 2 visitas que le hice últimamente, y me quedé convencido de su cariño por Bingley. Y su convencimiento le dejó a él también convencido, ¿verdad? Así es. Bingley es el hombre más modesto y menos presumido del mundo. Su apocamiento le impidió fiarse de su propio juicio en un caso de tanta importancia. Pero su sumisión al mío lo arregló todo. Tuve que declararle una cosa que por un tiempo y con toda razón le tuvo muy disgustado. No pude ocultarle que su hermana había estado 3 meses en Londres el pasado invierno, que yo lo sabía y que no se lo dije a propósito. Se enfadó mucho. Pero estoy seguro de que se le pasó al convencerse de que su hermana le amaba todavía. Ahora me ha perdonado ya de todo corazón. Elizabeth habría querido añadir que Bingley era el más estupendo de los amigos por la facilidad con que se le podía traer y llevar, y que era realmente impagable. Pero su contuvo. Recordó que Darcy tenía todavía que aprender a reírse de estas cosas, y que era demasiado pronto para empezar haciendo cábala sobre la felicidad de Bingley que, desde luego, solo podía ser inferior a la de ellos dos. Darcy siguió hablando hasta que llegaron a la casa. En el vestíbulo se despidieron. 154. Capítulo LIX. Elizabeth, querida, ¿por dónde has estado paseando? Esta es la pregunta que Jane le dirigió a Elizabeth en cuanto estuvieron en su cuarto, y la que le hicieron todos los demás al sentarse a la mesa. Elizabeth respondió que habían estado vagando hasta donde acababa el camino que ella conocía. Al decir esto se sonrojó, pero ni esto ni nada despertó la menor sospecha sobre la verdad. La velada pasó tranquilamente sin que ocurriese nada extraordinario. Los novios oficiales charlaron y rieron, y los no oficiales estuvieron callados. La felicidad de Darcy nunca se desbordaba en regocijo. Elizabeth, agitada y confusa, sabía que era feliz más que sentirlo, pues además de su aturdimiento inmediato la inquietaban otras cosas. Preveía la que se armaría en la familia cuando supiesen lo que había ocurrido. Le constaba que Darcy no gustaba a ninguno de los de su casa más que a Jane, e incluso temía que ni su fortuna ni su posición fuesen bastante para contentarles. Por la noche abrió su corazón a Jane, y aunque Jane no era de natural desconfiada, no pudo creer lo que su hermana le decía. «¿Estás bromeando, Eliza? Eso no puede ser. Tú, comprometida con Darcy. No, no, no me engañarás. Ya sé que es imposible. Pues sí que empieza mal el asunto. Solo en ti confiaba, pero si tú no me crees, menos me van a creer los demás. Te estoy diciendo la pura verdad. Darcy todavía me quiere y nos hemos comprometido». Jane la miró dudando. «Elizabeth, no es posible. Pero sí sé que no le puedes ni ver. No sabes nada de nada. Hemos de olvidar todo eso. Tal vez no siempre le haya querido como ahora, pero en estos casos una buena memoria es imperdonable. Esta es la última vez que yo lo recuerdo». Jane contemplaba a su hermana con asombro. Elizabeth volvió a afirmarle, con la mayor seriedad, que lo que decía era cierto. «Cielo santo. Es posible. De veras. Pero ahora ya te creo», exclamó Jane. «Querida Elizabeth. Te felicito, pero, ¿estás segura? Y perdona la pregunta, completamente segura de que serás dichosa con él?» «Sin duda alguna. Ya hemos convenido que seremos la pareja más venturosa de la tierra. ¿Estás contenta, Jane? ¿Te gustará tener a Darcy por hermano?» «Mucho, muchísimo, es lo que más placer puede darnos a Bingley y a mí. Y tú, le quieres realmente bastante. Oh, Elizabeth. Haz cualquier cosa menos casarte sin amor. ¿Estás absolutamente segura de que sientes lo que debe sentirse?» «Oh, sí. Y te convencerás de que siento más de lo que debo cuando te lo haya contado todo». «¿Qué quieres decir?»
Pues que he de confesarte que le quiero más que tú a Bingley. Temo que te disgastes. Hermana, querida, no estás hablando en serio. Dime una cosa que necesito saber al momento. ¿Desde cuándo le quieres? Ese amor me ha ido viniendo tan gradualmente que apenas sé cuándo empezó, pero creo que data de la primera vez que vi sus hermosas posesiones. De Pemberley. Jane volvió a pedirle formalidad y Elizabeth habló entonces solemnemente, afirmando que adoraba a Darcy. Jane quedó convencida y se dio enteramente por satisfecha. Ahora sí soy feliz del todo, dijo, porque tú vas a serlo tanto como yo. Siempre he sentido gran estimación por Darcy. Aunque no fuera más que por su amor por ti, ya le tendría que querer, pero ahora que además de ser él amigo de Bingley será tu marido, solo a Bingley y a ti querré más que a él. 155. Pero qué callada y reservada has estado conmigo. Como no me hablaste de lo que pasó en Pemberley y en Lambton. Lo tuve que saber todo por otra persona y no por ti. Elizabeth le expuso los motivos de su secreto. No había querido nombrarle a Bingley, y la indecisión de sus propios sentimientos le hizo evitar también el nombre de su amigo. Pero ahora no quiso ocultarle la intervención de Darcy en el asunto de Lidia. Todo quedó aclarado y las dos hermanas se pasaron hablando la mitad de la noche. Ay, ojalá ese antipático señor Darcy no venga otra vez con nuestro querido Bingley. Suspiró la señora Bennet al asomarse a la ventana al día siguiente. ¿Por qué será tan pesado y vendrá aquí continuamente? Ya. Podría irse a cazar o a hacer cualquier cosa en lugar de venir a importunarnos. ¿Cómo podríamos quitárnoslo de encima? Elizabeth, tendrás que volver a salir de paseo con él para que no estorbe a Bingley. Elizabeth por poco suelta una carcajada al escuchar aquella proposición tan interesante, a pesar de que le dolía que su madre le estuviese siempre insultando. En cuanto entraron los dos caballeros, Bingley miró a Elizabeth expresivamente y le estrechó la mano con tal ardor que la joven comprendió que ya lo sabía todo. Al poco rato Bingley dijo, señor Bennet, ¿no tiene usted por ahí otros caminos en los que Elizabeth pueda hoy volver a perderse? Recomiendo al señor Darcy, a Lizzie y a Kitty, dijo la señora Bennet, que vayan esta mañana a la montaña de Oakham. Es un paseo largo y precioso y el señor Darcy nunca ha visto ese panorama. Esto puede estar bien para los otros dos, explicó Bingley, pero me parece que Catherine se cansaría. ¿Verdad? La muchacha confesó que preferiría quedarse en casa. Darcy manifestó gran curiosidad por disfrutar de la vista de aquella montaña, y Elizabeth accedió a acompañarle. Cuando subió para arreglarse, la señora Bennet la siguió para decirle, Lizzie, siento mucho que te veas obligada a andar con una persona tan antipática, pero espero que lo hagas por Jane. Además, solo tienes que hablarle de vez en cuando. No te molestes mucho. Durante el paseo decidieron que aquella misma tarde pedirían el consentimiento del padre. Elizabeth se reservó el notificárselo a la madre. No podía imaginarse cómo lo tomaría, a veces dudaba de si toda la riqueza y la alcurnia de Darcy serían suficientes para contrarrestar el odio que le profesaba, pero tanto si se oponía violentamente al matrimonio, como si lo aprobaba también con violencia. Lo que no tenía duda era que sus arrebatos no serían ninguna muestra de buen sentido, y por ese motivo no podría soportar que Darcy presenciase ni los primeros raptos de júbilo ni las primeras manifestaciones de su desaprobación. Por la tarde, poco después de haberse retirado el señor Bennet a su biblioteca, Elizabeth vio que Darcy se levantaba también y le seguía. El corazón se le puso a latir fuertemente. No temía que su padre se opusiera, pero le afligiría mucho y el hecho de que fuese ella, su hija favorita, la que le daba semejante disgusto y la que iba a inspirarle tantos cuidados y pesadumbres con su desafortunada elección, tenía a Elizabeth muy entristecida. Estuvo muy abatida hasta que Darcy volvió a entrar y hasta que, al mirarle, le dio ánimos su sonrisa. A los pocos minutos Darcy se acercó a la mesa junto a la cual estaba sentada Elizabeth con Catherine, y haciendo como que miraba su labor, le dijo al oído, vaya a ver a su padre, la necesita en la biblioteca. Elizabeth salió disparada. Su padre se paseaba por la estancia y parecía muy serio e inquieto. Elizabeth le dijo, ¿qué vas a hacer? Estás en tu sano juicio al aceptar a ese hombre. No habíamos quedado en que le odiabas. Cuánto sintió Elizabeth que su primer concepto de Darcy hubiera sido tan injusto y sus expresiones tan inmoderadas. Así se habría ahorrado ciertas explicaciones y confesiones que le daban muchísima vergüenza, pero que no había más remedio que hacer. Bastante confundida, Elizabeth aseguró a su padre que amaba a Darcy profundamente. 156. En otras palabras, que estás decidida a casarte con él. Es rico, eso sí. Podrás tener mejores trajes y mejores coches que Jane. Pero te hará feliz. Todo eso. Tu única objeción es que crees que no le amo. Ni más ni menos. Todos sabemos que es un hombre orgulloso y desagradable, pero esto no tiene nada que ver si a ti te gusta. Pues sí, me gusta, replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos, le amo. Además no tiene ningún orgullo. Es lo más amable del mundo. Tú no le conoces. Por eso te suplico que no me hagas daño hablándome de él de esa forma. Elizabeth, añadió su padre, le he dado mi consentimiento. Es uno de esos hombres, además, a quienes nunca te atreverías a negarles nada de lo que tuviesen la condescendencia de pedirte. Si estás decidida a casarte con él, te doy a ti también mi consentimiento. Pero déjame advertirte que lo pienses mejor. Conozco tu carácter, Lizzie. Sé que nunca podrás ser feliz ni prudente. Si no aprecias verdaderamente a tu marido, si no le consideras como a un superior. La viveza de tu talento te pondría en el más grave de los peligros si hicieras un matrimonio desigual. Difícilmente podría salvarte del descrédito y la catástrofe. Hija mía, no me des el disgusto de verte incapaz de respetar al compañero de tu vida. No sabes lo que es eso. Elizabeth, más conmovida aunque su padre, le respondió con vehemencia y solemnidad, y al fin logró vencer la incredulidad de su padre reiterándole la
sinceridad de su amor por Darcy, exponiéndole el cambio gradual que se había producido en sus sentimientos por él, afirmándole que el afecto de él no era cosa de un día, sino que había resistido la prueba de muchos meses, y enumerando enérgicamente todas sus buenas cualidades. Hasta el punto que el señor Bennet aprobó ya sin reservas la boda. Bueno, querida, le dijo cuando ella terminó de hablar, no tengo más que decirte. Siendo así, es digno de ti. Lizzie mía, no te habría entregado a otro que valiese menos. Para completar la favorable impresión de su padre, Elizabeth le relató lo que Darcy había hecho espontáneamente por Lidia. Esta es de veras una tarde de asombro. De modo que Darcy lo hizo todo. Llevó a efecto el casamiento, dio el dinero, pagó las deudas del pollo y le obtuvo el destino. Mejor, así me libraré de un mar de confusiones y de cuentas. Si lo hubiese hecho tu tío, habría tenido que pagarle, pero esos jóvenes y apasionados enamorados cargan con todo. Mañana le ofreceré pagarle, él protestará y hará una escena invocando su amor por ti, y asunto concluido. Entonces recordó el señor Bennet lo mal que lo había pasado Elizabeth. Mientras él le leía la carta de Collins, y después de bromear con ella un rato, la dejó que se fuera y le dijo cuando salía de la habitación: si viene algún muchacho por medio, Catherine, envíamelo, que estoy completamente desocupado. Elizabeth sintió que le habían quitado un enorme peso de encima, y después de media hora de tranquila reflexión en su aposento, se halló en disposición de reunirse con los demás, bastante sosegada. Las cosas estaban demasiado recientes para poderse abandonar a la alegría. Pero la tarde pasó en medio de la mayor serenidad. Nada tenía que temer, y el bienestar de la soltura y de la familiaridad vendrían a su debido tiempo. Cuando su madre se retiró a su cuarto por la noche, Elizabeth entró con ella y le hizo la importante comunicación. El efecto fue extraordinario, porque al principio la señora Bennet se quedó absolutamente inmóvil, incapaz de articular palabra, y hasta al cabo de muchos minutos no pudo comprenderlo que había oído, a pesar de que comúnmente no era muy reacia a creer todo lo que significase alguna ventaja para su familia o noviazgo para alguna de sus hijas. Por fin empezó a recobrarse y a agitarse. Se levantaba y se volvía a sentar. Se maravillaba y se congratulaba. Cielo santo. Que Dios me bendiga. ¿Qué dices, querida hija? El señor Darcy. ¿Quién lo iba a decir? Oh, Eliza de mi alma. Qué rica y qué importante vas a ser. Qué dineral, qué joyas, qué coches vas a tener. Lo de Jane no es nada en comparación, lo que se dice nada. Qué contenta estoy. Qué feliz. ¿Qué? 157. Hombre tan encantador, tan guapo, tan bien plantado. Lizzie, vida mía. Perdóname que antes me fuese tan antipático. Espero que él me perdone. También. Elizabeth de mi corazón. Una casa en la capital. Todo lo apetecible. 3 hijas casadas. 10.000 libras al año. Madre mía. ¿Qué va a ser de mí? Voy a enloquecer. Esto bastaba para demostrar que su aprobación era indudable. Elizabeth, encantada de que aquellas efusiones no hubiesen sido oídas más que por ella, se fue enseguida. Pero no hacía 3 minutos que estaba en su cuarto, cuando entró su madre. Hija de mi corazón, exclamó. No puedo pensar en otra cosa. 10.000 libras anuales y puede que más. Vale tanto como un lord. Y licencia especial, porque debéis tener que casaros con licencia convent, y licencia especial, los especial. Prenda mía, dime qué plato le gusta más a Darcy para que pueda preparárselo para mañana. Miembros de la corte de Inglaterra necesitaban licencia real para casarse. Mal presagio era esto de lo que iba a ser la conducta de la señora Bennet con el caballero en cuestión, y Elizabeth comprendió que a pesar de poseer el ardiente amor de Darcy y el consentimiento de toda su familia, todavía le faltaba algo. Pero la mañana siguiente transcurrió mejor de lo que había creído, porque, felizmente, su futuro yerno le infundía a la señora Bennet tal pavor, que no se atrevía a hablarle más que cuando podía dedicarle alguna atención o asentir a lo que él decía. Elizabeth tuvo la satisfacción de ver que su padre se esforzaba en intimar con él, y le aseguró, para colmo, que cada día le gustaba más. Capítulo LX. Elizabeth no tardó en recobrar su alegría, y quiso que Darcy le contara cómo se había enamorado de ella. ¿Cómo empezó todo? Le dijo. Comprendo que una vez en el camino siguieras adelante, pero ¿cuál fue el primer momento en el que te gusté? No puedo concretar la hora, ni el sitio, ni la mirada, ni las palabras que pusieron los cimientos de mi amor. Hace bastante tiempo. Estaba ya medio enamorado de ti antes de saber que te quería. Pues mi belleza bien poco te conmovió. Y en lo que se refiere a mis modales contigo, lindaban con la grosería. Nunca te hablaba más que para molestarte. Sé franco, me admiraste por mi impertinencia. Por tu vigor y por tu inteligencia. Puedes llamarlo impertinencia, pues era poco menos que eso. Lo cierto es que estabas harto de cortesías, de deferencias, de atenciones. Te fastidiaban las mujeres que hablaban solo para atraerte. Yo te irrité y te interesé porque no me parecía a ellas. Por eso, si no hubieses sido en realidad tan afable, me habrías odiado, pero a pesar del trabajo que te tomabas en disimular, tus sentimientos eran nobles y justos, y desde el fondo de tu corazón despreciabas por completo a las personas que tan asiduamente te cortejaban. Mira cómo te he ahorrado la molestia de explicármelo. Y, la verdad, al fin y al cabo, empiezo a creer que es perfectamente razonable. Estoy segura de que ahora no me encuentras ningún mérito, pero nadie repara en eso cuando se enamora. No había ningún mérito en tu cariñosa conducta con Jane cuando cayó enferma en Netherfield. Mi querida Jane. Cualquiera habría hecho lo mismo por ella. Pero interprétalo como virtud, si quieres. Mis buenas cualidades te pertenecen. Ahora, y puedes exagerarlas cuanto se te antoje. En cambio a mí me
Corresponde el encontrar ocasiones de contrariarte y de discutir contigo tan a menudo como pueda. Así es que voy a empezar ahora mismo. ¿Por qué tardaste tanto en volverme a hablar de tu cariño? ¿Por qué estabas tan tímido cuando viniste la primera vez y luego cuando comiste con nosotros? ¿Por qué, especialmente, mientras estabas en casa, te comportabas como si yo no te importase nada? ¿Por qué te veía seria y silenciosa y no me animabas? Estaba muy violenta. 158. Y yo también. Podías haberme hablado más cuando venías a comer. Si hubiese estado menos conmovido, lo habría hecho. Qué lástima que siempre tengas una contestación razonable, y que yo sea también tan razonable que la admita. Pero si tú hubieses tenido que decidirte, todavía estaríamos esperando. ¿Cuándo me habrías dicho algo, si no soy yo la que empieza? Mi decisión de darte las gracias por lo que hiciste por Lidia surtió buen efecto, demasiado. Estoy asustada, porque ¿cómo queda la moral? Si nuestra felicidad brotó de la infracción de una promesa. Yo no debía haber hablado de aquello, no volveré a hacerlo. No te atormentes. La moral quedará a salvo por completo. El incalificable proceder de Lady Catherine para separarnos fue lo que disipó todas mis dudas. No debo mi dicha actual a tu vehemente deseo de expresarme tu gratitud. No. Necesitaba que tú me dijeras nada. La narración de mi tía me había dado esperanzas y estaba decidido a saberlo todo de una vez. Lady Catherine nos ha sido, pues, infinitamente útil, cosa que debería estasiarla a ella que tanto le gusta ser útil a todo el mundo. Pero dime, ¿por qué volviste a Netherfield? ¿Fue solo para venir a Longbourn a azorarte, o pensaste en obtener un resultado más serio? Mi verdadero propósito era verte y comprobar si podía abrigar aún esperanzas de que me amasas. Lo que confesaba o me confesaba a mí mismo era ver si tu hermana quería todavía a Bingley, y, de ser así, reiterarle la confesión que ya otra vez le había hecho. Tendrás valor de anunciarle a Lady Catherine lo que le espera. Puede que más bien me falte tiempo que valor. Vamos a ello ahora mismo. Si me das un pliego de papel, lo hago inmediatamente. Y si yo no tuviese que escribir otra carta, podría sentarme a tu lado y admirar la uniformidad de tu letra, como hacía cierta señorita en otra ocasión. Pero yo tengo una tía a la que no quiero dejar olvidada por más tiempo. Por no querer confesar que habían exagerado su intimidad con Darcy. Elizabeth no había contestado aún a la larga carta de la señora Gardner. Pero ahora, al poder anunciarles lo que tan bien recibido sería, casi se avergonzaba de que sus tíos se hubieran perdido 3 días de disfrutar de aquella noticia. Su carta fue como sigue. Querida tía, te habría dado antes, como era mi deber, las gracias por tu extensa, amable y satisfactoria descripción del hecho que tú sabes, pero sabrás que estaba demasiado afligida para hacerlo. Tus suposiciones iban más allá de la realidad. Pero ahora ya puedes suponer lo que te plazca, puedes dar rienda suelta a tu fantasía, puedes permitir a tu imaginación que vuele libremente, y no errarás más que si te figuras que ya estoy casada. Tienes que escribirme pronto y alabar a Darcy mucho más de lo que le alababas en tu última carta. Doy gracias a Dios una y mil veces por no haber ido a los lagos. Qué necedad la mía al desearlo. Tu idea de las jacas es magnífica, todos los días recorreremos la finca. Soy la criatura más dichosa del mundo. Tal vez otros lo hayan dicho antes, pero nadie con tanta justicia. Soy todavía más feliz que Jane. Ella solo sonríe. Yo me río del todo. Darcy te envía todo el cariño de que pueda privarme. Vendréis todos a Pemberley para las Navidades. La misiva de Darcy a Lady Catherine fue diferente. Y todavía más diferente. Fue la que el señor Bennet le mandó al señor Collins en contestación a su última. Querido señor, tengo que molestarle una vez más con la cuestión de las enhorabuenas. Elizabeth será pronto la esposa del señor Darcy. Consuele a Lady Catherine lo mejor que pueda, pero yo que usted me quedaría con él. Sobrino. Tiene más que ofrecer. Le saludo atentamente. Los parabienes de la señorita Bingley a su hermano con ocasión de su próxima boda fueron muy cariñosos, pero no sinceros. Escribió también a Jane para expresarle su alegría y repetirle sus antiguas manifestaciones de afecto. Jane no se engañó, pero se sintió conmovida, y aunque no le inspiraba ninguna confianza, no pudo menos que remitirle una contestación mucho más amable de lo que pensaba que merecía. La alegría que le causó a la señorita Darcy la noticia fue tan verdadera como la de su hermano a Loustan Jane. Orgullo y prejuicio. 159. Comunicársela. Mandó una carta de 4 páginas que todavía le pareció insuficiente para expresar toda su satisfacción y su vivo deseo de obtener el cariño de su hermana. Antes de que llegara ninguna respuesta de Collins ni felicitación de su esposa. A Elizabeth, la familia de Longbourn se enteró de que los Collins iban a venir a casa de los Lucas. Pronto se supo la razón de tan repentino traslado. Lady Catherine se había puesto tan furiosa al recibir la carta de su sobrino, que Charlotte, que de veras se alegraba de la boda, quiso marcharse hasta que la tempestad amainase. La llegada de su amiga en aquellos momentos fue un gran placer para Elizabeth, aunque durante sus encuentros este placer se le venía abajo al ver a Darcy expuesto a la ampulosa cortesía de Collins. Pero Darcy lo soportó todo con admirable serenidad. Incluso atendió a Sir William Lucas cuando fue a cumplimentarle por llevarse la más brillante joya del condado y le expresó sus esperanzas de que se encontrasen todos en St. James. Darcy se encogió de hombros, pero cuando ya Sir William no podía verle. La vulgaridad de la señora Phillips fue otra y quizá la mayor de las contribuciones impuestas a su paciencia, pues aunque dicha señora, lo mismo que su hermana, le tenía demasiado respeto para hablarle con la familiaridad a que se prestaba el buen humor de Bingley, no podía abrir la boca sin decir una vulgaridad. Ni siquiera aquel respeto que la reportaba un poco consiguió darle alguna elegancia. Elizabeth hacía todo lo que podía para protegerle de todos y siempre procuraba tenerle junto a ella o junto a las personas de su familia cuya conversación no le mortificaba las molestias que acarreó todo esto quitaron al noviazgo buena parte de sus placeres, pero añadieron
mayores esperanzas al futuro. Elizabeth pensaba con delicia en el porvenir. Cuando estuvieran alejados de aquella sociedad tan ingrata para ambos y disfrutando de la comodidad y la elegancia de su tertulia familiar de Pemberley. Capítulo LXI. El día en que la señora Bennet se separó de sus dos mejores hijas, fue de gran bienaventuranza para todos sus sentimientos maternales. Puede suponerse. Con qué delicioso orgullo visitó después a la señora Bingley y habló de la señora Darcy. Querría poder decir, en atención a su familia, que el cumplimiento de sus más vivos anhelos al ver colocadas a tantas de sus hijas surtió el feliz efecto de convertirla en una mujer sensata, amable y juiciosa. Para toda su vida, pero quizá fue una suerte para su marido, que no habría podido gozar de la dicha del hogar en forma tan desusada, que siguiese ocasionalmente nerviosa e invariablemente mentecata. El señor Bennet echó mucho de menos a su Elizabeth, su afecto por ella le sacó de casa con una frecuencia que no habría logrado ninguna otra cosa. Le deleitaba ir a Pemberley, especialmente cuando menos le esperaban. Bingley y Jane solo estuvieron un año en Netherfield. La proximidad de su madre y de los parientes de Meryton no era deseable ni aun contando con él fácil carácter de Bingley y con el cariñoso corazón de Jane. Entonces se realizó el sueño dorado de las hermanas de Bingley, compró una posesión en un condado cercano a Derbyshire, y Jane y Elizabeth, para colmo de su felicidad, no estuvieron más que a 30 millas de distancia. Catherine, solo por su interés material, se pasaba la mayor parte del tiempo con sus dos hermanas mayores, y frecuentando una sociedad tan superior a la que siempre había conocido, progresó notablemente. Su temperamento no era tan indomable como el de Lydia, y lejos del influjo de esta, llegó, gracias a una atención y dirección conveniente, a ser menos irritable, menos ignorante y menos insípida. Como era natural, la apartaron cuidadosamente de las anteriores desventajas de la compañía de Lydia, y aunque la señora Wickham la invitó muchas veces a ir a su casa, con la promesa de bailes y galanes, su padre nunca consintió que fuese. Mary fue la única que se quedó en la casa y se vio obligada a no despegarse de las faldas de la señora Bennet, que no sabía estar sola. Con tal motivo tuvo que mezclarse más con el mundo, pero pudo todavía moralizar acerca de todas las visitas de las mañanas, y como ahora no la mortificaban las comparaciones entre su belleza y la de sus hermanas, su padre sospechó que había aceptado el cambio sin disgusto. 160. En cuanto a Wickham y Lydia, las bodas de sus hermanas les dejaron tal como estaban. Él aceptaba filosóficamente la convicción de que Elizabeth sabría ahora todas sus falsedades y toda su ingratitud que antes había ignorado, pero, no obstante, alimentaba aún la esperanza de que Darcy influiría para labrar su suerte. La carta de felicitación por su matrimonio que Elizabeth recibió de Lydia daba a entender que tal esperanza era acariciada, sí. No por él mismo, por lo menos por su mujer. Decía textualmente así: mi querida Lizzie, te deseo la mayor felicidad. Si quieres al señor Darcy la mitad de lo que yo quiero a mi adorado Wickham, serás muy dichosa. Es un gran consuelo pensar que eres tan rica, y cuando no tengas nada más que hacer, acuérdate de nosotros. Estoy segura de que a Wickham le gustaría muchísimo un destino de la corte, y nunca tendremos bastante dinero para vivir allí sin alguna ayuda. Me refiero a una plaza de 300 o 400 libras anuales aproximadamente, pero, de todos modos, no le hables a Darcy de eso si no lo crees conveniente. Y como daba la casualidad de que Elizabeth lo creía muy inconveniente, en su contestación trató de poner fin a todo ruego y sueño de esa índole. Pero, con frecuencia le mandaba todas las ayudas que le permitía su práctica de lo que ella llamaba economía en sus gastos privados. Siempre se vio que los ingresos administrados por personas tan manirrotas como ellos dos y tan descuidados por el porvenir, habían de ser insuficientes para mantenerse. Cada vez que se mudaban, o Jane o ella recibían alguna súplica de auxilio para pagar sus cuentas. Su vida, incluso después de que la paz les confinó a un hogar, era extremadamente agitada. Siempre andaban cambiándose de un lado para otro en busca de una casa más barata y siempre gastando más de lo que podían. El afecto de Wickham por Lydia no tardó en convertirse en indiferencia, el de Lydia duró un poco más, y a pesar de su juventud y de su aire, conservó todos los derechos a la reputación que su matrimonio le había dado. Aunque Darcy nunca recibió a Wickham en Pemberley, le ayudó a progresar en su carrera por consideración a Elizabeth. Lydia les hizo alguna que otra visita cuando su marido iba a divertirse a Londres o iba a tomar baños. A menudo pasaban temporadas con los Bingley, hasta tan punto que lograron acabar con el buen humor de Bingley y llegó a insinuarles que se largasen. La señorita Bingley quedó muy resentida con el matrimonio de Darcy, pero, en cuanto se creyó con derecho a visitar Pemberley, se le pasó el resentimiento. Estuvo más loca que nunca por Georgiana, casi tan atenta con Darcy como en otro tiempo y tan cortés con Elizabeth que le pagó sus atrasos de urbanidad. Georgiana se quedó entonces a vivir en Pemberley y se encariñó con su hermana tanto como Darcy había previsto. Las dos se querían tiernamente. Georgiana tenía el más alto concepto de Elizabeth, aunque al principio se asombrase y casi se asustase al ver lo juguetona que era con su hermano, veía a aquel hombre que siempre le había inspirado un respeto que casi sobrepasaba al cariño, convertido en objeto de francas bromas. Su entendimiento recibió unas luces con las que nunca se había tropezado. Ilustrada por Elizabeth, empezó a comprender que una mujer puede tomarse con su marido unas libertades que un hermano nunca puede tolerar a una hermana 10 años menor que él. Lady Catherine se puso como una fiera con la boda de su sobrino, y como abrió la esclusa a toda su genuina franqueza al contestar a la carta en la que él le informaba de su compromiso, usó un lenguaje tan inmoderado, especialmente al referirse a Elizabeth, que sus relaciones quedaron interrumpidas por algún tiempo. Pero, al final, convencido por Elizabeth, Darcy accedió a perdonar la ofensa y buscó la reconciliación. Su tía resistió. Todavía un poquito, pero cedió a su cariño por él o a su curiosidad por ver cómo se comportaba su esposa, de modo que se dignó visitarles en
Pemberley, a pesar de la profanación que habían sufrido sus bosques no solo por la presencia de semejante dueña, sino también por las visitas de sus tíos de Londres. Con los Gardner estuvieron siempre los Darcy en la más íntima relación. Darcy, lo mismo que Elizabeth, les quería de veras, ambos sentían la más ardiente gratitud por las personas que, al llevar a Elizabeth a Devonshire, habían sido las causantes de su unión.